Muchas gracias. Estimados participantes, les hemos enviado por los grupos WhatsApp el material que nos ha facilitado la doctora, también por este medio, ¿no? Por el chat del Zoom. Gracias. Ya vamos a dar inicio con el seminario especializado en trabajador social, la clase programada, casos prácticos. Como docente tenemos la doctora Tania Carolina Ocanegra. Ella es magistra en Ciencias Políticas y Gobierno PUC y magíster de Derecho Civil. UNET es doctorado en Derecho. Doctora, buenos días. Podemos dar inicio. Bien, buenos días. Hoy ya estamos con la última fecha que ha sido fijada para este diplomado. Muy interesante en el desarrollo. A ver, me permiten para ponerme los audífonos, que estoy en un lugar abierto. Un segundito. Bien. ¿Logran escucharme, por favor? Sí, doctora. Bien, correcto. Igual yo también los escucho. Bien, quería mencionarles, ya que esta sería la última fecha de este diplomado, espero que se haya desarrollado con éxito, en definitiva que ustedes hayan aprendido, hayan logrado y hayan superado las expectativas que tenían respecto a este diplomado. Bien, agradecer nuevamente la invitación de Udeópolis, es hacerle un saludo extensivo también por el Bicentenario, y es importante resaltar que justamente como profesionales que nos desempeñamos, bueno, en mi caso, en el derecho, en el caso suyo, como asistentes sociales que trabajan en entidades privadas, en entidades públicas, podamos asumir ese real compromiso de continuar capacitándonos. Es importante también que en la clase de hoy vamos a ver algunas sentencias, cómo hacen una evaluación y sobre todo resaltar la importancia de estos informes emitidos por los equipos multidisciplinarios. Si bien es cierto, hay una tendencia ahora de que cada vez los informes emitidos, ya sea por los especialistas, en su caso psicólogos, también asistentes sociales, ya tengan otro tipo de visión, que no solamente sea descripción, porque es lo que tal vez hemos estado acostumbrados antes de pandemia incluso, a hacer solamente una descripción de hechos y situaciones que podíamos percibir. Sin embargo, ahora a través de con la pandemia tenemos un reto mucho más grande, que es tener esa misma percepción a través de una videollamada, a través de una llamada también. Las visitas físicas están, si bien es cierto ahora con el tema de la vacunación, se está aperturando, pero no se ha llegado a cubrir la totalidad de visitas físicas en comparación con años pasados. Ahora, la carga sigue incrementándose. La carga en el Poder Judicial sigue incrementándose y sobre todo en temas de familia, en temas de violencia familiar también, y el reto que asume el sector justicia es poder eliminar esos índices elevados de carga procesal, y ahí es la participación tan importante de los profesionales. En este caso, el tema de los asistentes sociales, que les lleva ahora incluso que a través de la virtualidad puedan sustituir un informe o adicionar en todo caso a un informe escrito también un informe oral, de manera oral. Ya se han venido dando casos de la participación activa de los asistentes sociales a lo largo del proceso, que nos obliga a tener constituir de manera real esa herramienta para que el juez pueda emitir una respuesta o pueda dar atención a un caso en concreto a través de estos informes, ¿no? No olvidemos que esos informes van a ser el sustento para la decisión judicial y por eso esa vital importancia. Bien, hoy también vamos a ver unos videos que nos van a permitir en un caso hipotético, como en otro país, por ejemplo, resuelven una situación hipotética y cómo actuarían un equipo multidisciplinario. Esto es importante porque también imagino que en este diplomado no todos trabajamos en el sector público, algunos no hemos tenido experiencia, no sabemos cómo se hace un informe. En definitiva, les debo adelantar que, bueno, yo he trabajado en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en varios órganos jurisdiccionales, y el trabajo que se ha venido haciendo con los integrantes o con los profesionales de los equipos multidisciplinarios ha sido un trabajo muy coordinado. Un trabajo muy coordinado porque en el tiempo de la pandemia se ha requerido una urgencia para determinados casos. Y esa urgencia, si bien es cierto, es sustentada en un instituto de demanda para poder, como juez,
establecer si de verdad existe esa urgencia o no, esa prioridad. La ayuda que hemos tenido por parte del equipo multidisciplinario ha sido una respuesta inmediata, una respuesta que en el momento que se le pedía una conexión directa se ha logrado conectar y hemos podido incluso resolver. Les comento rapidito antes de iniciar. En diciembre del año pasado tuvimos un caso importante, no sé si los chicos que estuvieron en la clase anterior logré comentarles. Tuvimos un caso de una tenencia extendida respecto a una tía materna que había todo el tiempo había criado a su hija, a su sobrina, desde muy pequeña, y luego la mamá de esta niña decide ir a la zona de origen donde estaba la tía materna y retirar a la niña, a su hija, a vivir con su conviviente, con su nuevo conviviente, no con el papá de la niña, sino con su conviviente. Este conviviente comete un delito de feminicidio y esta niña es testigo, o bueno, estuvo presente en esos actos de violencia, en esa situación que se realizó en ese feminicidio. Entonces, interviene inmediatamente el Centro de Emergencia Mujer, pero lo que hace el Centro de Emergencia Mujer al no tener conexión en ese momento con el padre de la menor es prácticamente poner a disposición a la niña. Y nos pedía el juzgado que alberguemos a la menor. Entonces, que busquemos un albergue temporal y que se inicie un proceso de abandono. Entonces, miren, yo lo que quiero resaltarles con esto es lo importante que resulta ser el tipo de proceso en el que el profesional del derecho o el profesional, en este caso el asistente social, el psicólogo, tenga que hacer esas visitas tan importantes para ver en realidad qué es más, qué sería lo más beneficioso para la menor. Miren aquí cómo el profesional del derecho se equivoca, porque el profesional del derecho entabla un proceso de abandono cuando luego justamente este valioso informe que se hace, se verifica que la niña tenía padre vivo, y por ende ustedes dirán, doctora, bueno, nosotros no somos abogados, pero si hay padre vivo, entonces, ¿de qué tenencia estamos hablando? Pues, si bien es cierto, ha fallecido la mamá, tenemos el padre vivo. Ojo, no es el padre que cometió el feminicidio. El feminicidio lo cometió el nuevo conviviente. Pero este padre estaba ya desentendido. Ya tenía otra familia. Buen día, les envié bien. Ya tenía otra familia. Y él no quería hacerse cargo de la menor. Entonces, miren, ese proceso de abandono obviamente se cayó. En el proceso judicial de abandono lo llevó otra magistrada. Obran ahí los informes sociales, obran los informes en los que se señala claramente que incluso el reconocimiento del vínculo a nivel social o a nivel, de manera exterior, no el vínculo obviamente solamente estaba generado entre la mamá y la niña, pero esa relación de familiaridad, ese entroncamiento familiar que la niña reconocía como tal, era la tía materna y la abuela. Entonces, eso quedó plasmado en ese informe. Y eso quedó en ese proceso de abandono, y el proceso de abandono obviamente quedó sin efecto porque la niña no estaba en abandono, porque la niña tenía tía, tenía abuela y tenía padre vivo, y sobre todo en el caso del padre, bueno, él no quiso atender las necesidades de la menor, pero la tía materna sí. Entonces ese proceso se quedó en nada. Ahora, señores, ustedes dirán, bueno, doctora, ahí termina el proceso. No, porque no nos habíamos dado cuenta. Bueno, en ese momento no lo había a nivel de expediente, por eso aquí resalto la importancia, a nivel de expediente, ahí terminaba un proceso más de abandono que no era abandono, o de desprotección familiar. Les digo abandono porque, bueno, ha sido modificado ya, pero para que más o menos nos relacionemos con el término. ¿Qué pasa? Esta víctima de violencia, porque la niña resulta ser una víctima de violencia, testigo de este feminicidio, recibe por parte del Estado un estipendio económico. Tendrían derecho a recibir un estipendio económico. Y para una familia de extrema pobreza, como es la que se encontraba la tía materna, que era una extrema, bueno, no era una pobreza extrema, perdón, era un estado de pobreza, pero no era pobreza extrema. Y se le podía dar las condiciones mínimas por la ubicación, sobre todo donde la niña vivía con la tía.
que era Julcán, y de Julcán nunca sería un poco más alejado. Entonces ahí las condiciones de internet no son las mismas como las que el día de hoy ahorita nos podemos comunicar, obviamente, no son las mismas. Entonces, miren aquí, lo que inicia el Centro de Emergencia Mujer, llamando al órgano jurisdiccional, doctora, necesitamos con urgencia porque se vence el plazo para recibir el estipendio económico que otorga el ministerio, en este caso, a las víctimas de violencia. Y era un estipendio importante para una niña que había quedado huérfana, que había sido víctima de feminicidio y que la situación económica en la que se encontraba no era la más adecuada. Y un padre ausente que no quería pasar ningún tipo de dinero, ¿no? Para, o cubrir algún tipo de necesidad de la menor. Entonces, miren aquí, era una situación de urgencia, ya estábamos cerca de Navidad, y esa niña no podía quedar en albergue. Esa niña necesitaba ser trasladada con su tía materna. Se realizó, se logró hacer ese traslado, pero era importante e inmediato por un tema de seguridad también, de que se plantee de manera inmediata el proceso de tenencia, porque si no la tía materna, ¿en condición de qué podría tener a la menor? Si existía padre vivo. Ahora, legalmente ahí no había tenencia de primera fase. Sin embargo, se planteó la tenencia extendida. Miren, ese proceso lo resolvimos desde inicio del proceso hasta la emisión de la sentencia en un solo día. ¿Por qué? Porque el caso fue signado como un proceso muy urgente, extremadamente urgente de atención. ¿Y cómo hacíamos para conectarnos con una persona que estaba, en este caso la tía materna en Julcán, una zona donde no había internet? Estábamos en plena pandemia. Y el juzgado en el que yo estaba es aquí en Trujillo, en el Jugo del Porvenir. Néstor, la tenencia extendida, ya de por sí ustedes saben que la tenencia es lo que corresponde al padre respecto a la menor, al niño o niño respecto a su hijo, y la madre respecto a su hijo. En el caso, por ejemplo, que ambos, estoy respondiendo una pregunta de Néstor Capatina, que es importante. Al comienzo señalé justamente que los derechos de los padres y las obligaciones son de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estos padres se divorcian? Eso también lo explicamos en la clase pasada. Los padres se divorcian y tienen que separarse. Entonces, ¿en qué condición quedan los niños? La condición que sea, pues, en su hogar donde criaron y cuidaron de la edad. Muy bien, Daniela. Pero ahora les quiero explicar en el tema de cómo resolvimos la importancia de la importancia del asistente social aquí, del informe del asistente social. Aquí viene, por eso es que les voy a explicar. Miren, para continuar con la pregunta de Néstor, pasa que cuando hay este divorcio, la tenencia, por ejemplo, y el régimen de visitas, se da la tenencia a la madre, por decir así, respecto a la niña, y al padre se le da un régimen de visitas. O sea, él puede ir a visitar, pero él no va a tener a la menor. Él no se va a ocupar de todas las obligaciones diarias de la menor o del menor. En el otro supuesto, que existe el divorcio y el padre es el que se queda con la menor, por decirlo en términos sencillos, a la madre se le otorga un régimen de visitas. Siempre en un proceso judicial que tenga que ver, por ejemplo, en un tema de divorcio o en un tema que se pida la tenencia, no necesariamente divorcio, porque puede ser que las parejas no se casó, sino simplemente era una unión convivencial y una separación que ellos decidieron separarse, dejar el hogar conyugal. Entonces el juez tiene que definir con quién se quedan los hijos, a quién se les otorga esa tenencia y custodia. Ahora, también lo pueden hacer de manera unilateral los padres. Se pueden ir a un centro de conciliación y decir que la mamá se quedaría con la niña, el papá con el niño, o intercambiar, bueno, eso ya a manera discrecional de ellos, como puedan armonizar. Ahora, ¿por qué tenencia extendida? Esa tenencia extendida en realidad no está regularizada como tal en el código, sino que es una terminología que se ha venido extendiendo, o sea, tener una aplicación extensiva, por ejemplo, a los abuelos. Tuvimos un caso en Cusco, conocido sobre el tema de la tenencia extendida, también en Lima Norte, de que al caso de no existir mamá,
se le pudo dar, sí existía papá, pero se le dio por las condiciones, por el reconocimiento que daba la menor, ese entroncamiento familiar respecto a su abuela materna. Entonces, al darle a la abuela, ya estás utilizando la palabra extendida, porque legalmente la tenencia solo va entre padres, ya sea mamá o papá, no abuelos, no tíos, no abuela materna, no tía paterna. Entonces, por eso es que se da este tipo de proceso. Bien, Néstor, espero que me hayas entendido. Ahora, lo que dice Daniela Velázquez es importante. Daniela nos dice, claro, el juez debería declarar la tenencia extendida o extensiva, como lo quieras nominar, ya que la tía tenía justamente ella fue la que crió a la menor. Claro, pero mira, ¿qué pasa, Daniela, en un proceso judicial ordinario donde tú planteas la tenencia? ¿Cuánto tiempo te demora un proceso de tenencia? Si desean ustedes, chicos, al interno, ahí me pueden escribir cuánto creen que demora un proceso de tenencia en una determinada, en la corte en la que ustedes trabajan, Corte de la Libertad, o en la que estén, o en la que esté cerca a su centro de trabajo o a su circunscripción. ¿Cuánto tiempo creen que demora un proceso de tenencia? Que debería que ser un proceso sencillo. A ver, por favor, ¿me pueden escribir? 3 años, miren. Y teníamos, gracias Shirley, no sé si desde qué lugar me puedes precisar, por ejemplo, en qué corte has visto un proceso de ese tiempo. Imagínense, doctor, colegas, el tema de que esos temas de familia que son tan importantes demoren 2 años, 3 años, 1 año, para definir qué padre va a quedarse con el menor, si es padre o madre el que va a tener a la menor. La familia con el papá de mis hijos, me imagino. Shirley. Miren, por ejemplo, aquí Daniela Vázquez me dice, eso ya es en el caso de que ellos lleguen en una situación armoniosa, en un acuerdo entre padres, pero doctor, en el caso que es la protección del niño, cierto, si el niño no se siente bien con ambos, en mi caso fui directora de un albergue, eso duraba de 6 a 2 años, dependiendo del juez. Y no cumplen con las visitas, ¿es verdad? Miren, doctores, esta problemática del tema de la tenencia, ahora unamos eso al tema de que esta niña, sobre la que se tenía que definir esa tenencia, era una víctima de violencia porque había visualizado el tema de feminicidio. Entonces, y la niña no iba a recibir ese estipendio económico que vencía en el tema en diciembre, porque se les daba el estipendio por Navidad. Entonces, ¿era un tema de urgencia o no? Íbamos a esperar 2 años y la niña esos 2 años iba a terminar en el albergue hasta que se defina su situación. Imagínense el daño que se le podía generar a esta menor, porque encima estaba dentro de un proceso de abandono. Y ustedes también me podrán colocar ahí cuánto dura un proceso de abandono. Un proceso de desprotección, de abandono material. Entonces, a este tipo de procesos, nosotros como jueces, de verdad que el juez de familia y el asistente social, y yo, doctores, felicito, ha sido recientemente su día, el Día del Asistente Social, y cuando yo tuve la experiencia de ser juez de familia, de verdad aprendí a valorar mucho más, porque de por sí uno respeta las profesiones, ¿no? La profesión del médico, la profesión del abogado, pero la profesión del asistente social yo valoro y respeto mucho, porque cuando me ha tocado trabajar en una situación de extrema urgencia, la asistente social ha pasado Navidad con el menor porque no teníamos dónde dejarlo. Este es otro caso que les voy a contar, que para fiestas patrias, marca, doctora, los marca definitivamente. Mire, y felicito a Daniela en el tema que me señala del albergue. Doctores, imaginen ustedes en tiempo de pandemia lo difícil que es colocar a los niños o a los ancianos en un albergue temporal. ¿Y qué hacen nuestras instituciones? Cierran los albergues temporales. En Trujillo, en diciembre del año pasado, se cerró Sembrando Esperanzas. No sé si alguien está aquí que ha trabajado, ha tenido la oportunidad de trabajar en Sembrando Esperanzas. Sembrando Esperanzas, si bien es cierto, fue un lugar temporal, pero prácticamente actuaba como un hogar permanente. Porque ustedes conocen que ingresar a un niño al albergue es difícil. Cuando son 3 niños, cuando dentro de esos 3 niños hay una, por ejemplo, adolescente que acaba de dar a luz,
En el caso de que acaba de dar a luz, tiene que insertársele a un albergue con el recién nacido. En el caso de los menores, si es niño va a un lugar, si es niña va a otro lugar, si tiene una condición de un síndrome de Down, si tiene una discapacidad, tiene que ir a otro tipo de albergue, no van todos juntos, hacemos una separación de los hermanos, se trata de unirlos, de mantenerlos unidos, pero la gran pregunta es, ¿tenemos albergues que reciben a todos los que del Poder Judicial o los que se ponen a disposición? ¿Tenemos esa cantidad de albergues? Doctor, colegas, no tenemos ni siquiera para refugio. Ahorita está habiendo un gran problema con el tema de refugio para las víctimas de violencia. Las víctimas de violencia en las casas de hogar temporal no tenemos dónde ingresarlas. Sacamos una ley. Buenos días, doctora. ¿Cómo hizo para poder hacer ese proceso de urgencia? Ahorita, para no irnos del tema. Miren, cerremos el tema primero. ¿Qué hice? 24 de diciembre, doctores. Yo no podía quedarme con una persona más en el juzgado, porque en el juzgado estaba una cola porque el Sembrando Esperanza cerró y el director del Sembrando Esperanza del albergue me dijo, doctora, aquí están todos los que durante el año ha ido usted, bueno, no yo porque había sido otro juez, aquí los dejo. Tenía 2 ancianos y tenía 5 niños. ¿A dónde los llevo? Me pedían, uno ya estaba con COVID, me pedían mínimo para que ingrese alguien prueba negativa COVID. Estábamos en diciembre, doctores, ustedes recordarán que estábamos en un pico alto. ¿Qué hacía? Yo no me podía, en este caso, la tenencia extendida, demorarme y incluir al espacio a una menor más, teniendo tía materna, teniendo abuela, que lloraban por la niña, porque fue la madre la que la había sacado de su centro, de su troncamiento familiar, de su línea, de lo que ella reconocía como hogar. No sabíamos el teléfono del padre, no teníamos información. ¿Qué hicimos? Inmediatamente el Centro de Emergencia Mujer tuvimos la comunicación y aquí es lo que ahora se exige, que el juez se actúe, que el juez no esté en el asiento y que el asistente social también camine de la mano con el juez. Pero ¿qué pasa? Hay mucho conflicto entre el juez o entre los juzgadores y los equipos multidisciplinarios. Siento como que hay un divorcio ahí. No hay un nivel de entendimiento, porque el juez cuando le pide hacer el informe al asistente social, le llena de términos que ni siquiera los que somos abogados a veces entendemos. No precisamos exactamente qué es lo que queremos de ese informe. Así es verdad. Pero su albergue tenía los espacios adecuados para poder tener a esa madre adolescente con el bebé, porque ahí sí no los podemos separar. Entonces, miren, en este caso lo que se hizo es de manera urgente comunicarnos con Julcán, porque yo estaba en el Porvenir, nos comunicamos con Julcán, a un secretario judicial, le pedimos que nos preste su celular y que se conecte ahí la tía materna, y que la tía materna de manera oral haga la demanda. ¿En qué momento iba a buscar abogado? ¿En qué momento iba a buscar el centro de... No había tiempo para nada. La señora de manera oral, a través del equipo celular, se conecta con la jueza. En ese caso fui yo. Dispuse que el órgano administrativo, o sea, que la corte, le habilite número de expediente. Llamé al fiscal de turno para que se conecte al Google Meet. Que se conecte al Google Meet, ahorita regreso con esa pregunta, que se conecte al Google Meet de manera permanente. Y le pedí a la demandante que me diga de manera oral toda su demanda. Y yo empecé a tipear, pero con audio prendido, así como ahorita ustedes. Me dictaba nombres, el formato de una demanda de tenencia. Solicito la tenencia del menor con siglas XXX o AZR. Perfecto. Admisión de demanda. En ese momento, ¿qué más tenía que calificar? Incorporación de medios probatorios. Aquí viene el tema del informe social. Si yo no hubiese tenido en ese momento un informe social previo, doctores, esa sentencia o ese proceso, por más que yo lo hubiera querido hacer un día, se iba abajo. Porque tenemos que respetar la legalidad. Siempre nos dicen eso. Tenemos que respetar la legalidad. Entonces, en ese proceso de abandono que les comenté, que es sobre la misma menor, y que no tenía ni un mes de haber pasado, ya se le había hecho en la audiencia a la menor, la entrevista con la menor, ella había dicho a quién reconocía como familia. Y también se le había pedido un informe social de las condiciones en las que vivía la tía materna en Volcán. Y ese informe estaba en el sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Ese informe del sistema lo incorporamos como medio probatorio y lo que hicimos simplemente es pedirle a la asistente social que se conecte de manera virtual, le mandamos el enlace Google Meet y que reafirme y lea su informe.
Entonces ella tenía conocimiento, la asistente social, ella es la que había firmado el informe, ella nos señala que las condiciones en las que estaba, se podía vivir esa niña en la casa de la tía materna, y efectivamente que sí. Ahora ustedes dirán, doctora, ¿y el demandado? En ese momento, el número telefónico, porque en la demanda nos tenían que poner el número telefónico del demandado, se logró hacer la conexión con el demandado. El señor manejaba un ómnibus, le hablé, paré audio y video, le pedí al secretario que se conecte con él, que haga los intentos, lograron la conexión y se le pidió. ¿Y aquí cómo se pudo resolver en un día? Porque el demandado aceptó conectarse, doctores, porque si no se conectaba, ahí sí teníamos un grave problema. Pero teníamos que hacerlo, teníamos que agotar el intento, teníamos que hacer el intento. Y yo estaba contra la espalda y la pared porque tenía que colocar todavía para no pasar Navidad con los menores y con los ancianos, porque ellos estaban en el local del módulo. Sembrando Esperanza cerraba. Entonces, nos conectamos con el demandado y le dije, ¿usted prefiere que su hija pase la Navidad en un albergue en vez de que pueda estar con su tía, con quien siempre ha reconocido que es su familia? Y el demandado dijo, efectivamente, ella siempre se crió con su tía, su mamá nunca se hizo cargo. Y por eso es que tuvimos ese problema y bueno, se explayó. Señor, eso no es materia del caso. Yo lo que quiero es que usted se conecte, que me diga si tiene abogado o no. Obviamente estamos hablando de una situación de pobreza en la que existía bajos recursos económicos. ¿Cómo le voy a exigir al señor que tenga abogado? ¿Qué hicimos? Nos conectamos con el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, por favor, abogado gratuito para el demandado. Se conecta el abogado gratuito. Le trasladamos el escrito de demanda, todo por canal virtual, por WhatsApp y este medio del Google Meet o el Zoom. Bueno, ahorita con Zoom. Pero para el Poder Judicial, Google Meet. Nos conectamos, se llevó el proceso, el demandado aceptó el régimen de visitas. Ojo, recordemos siempre, cuando hay un tema de tenencia, el perdedor, por decirlo así, o el que pierde en este caso, se le concede un régimen de visitas. Puede ser abierto o cerrado, o puede ser un régimen de visitas con externamiento o sin externamiento. ¿A qué nos referimos? Significa que el papá puede ir a visitarla a la casa de la mamá o la mamá a la casa del papá, pero sin retirarlo del hogar. O sea, tienen un horario de visitas y llegan. Ahora, lo que me pusieron en el chat, de que efectivamente hay muchos padres que les das el régimen de visitas y me dicen, doctora, más bien, ¿cómo hago para que se cumpla el régimen de visitas? Porque no se cumple, porque el papá no viene. Y por eso mi hija sufre y situaciones que generan mucho más conflicto familiar. Pero, lastimosamente, en esta situación sí, hay padres que llevan años peleándose por el régimen de visitas y al final no cumplen su régimen de visitas. Eso pasa aquí. Sí. El Poder Judicial efectivamente está saturado con el tema de demandas, sobre todo de origen de familia. Lo que es tenencias y régimen de visitas, doctores, es un gran porcentaje. Y aquí incentivo más al tema de la conciliación. Ahora, ¿cómo logro como juez conciliar? Ojo, porque no vamos a lograr la conciliación en centros de conciliación, porque la pareja ya está fracturada. Ese conflicto familiar está terriblemente complicado y una sentencia no va a resolver el conflicto familiar. Eso es lo primero que tenemos que sacar del chip de los jueces, de los profesionales, de los estudiantes, de los ciudadanos. Los ciudadanos creen que ir al Poder Judicial con un conflicto familiar va a determinar el fin del conflicto familiar. Y ustedes como asistentes sociales saben que con el inicio de la sentencia de divorcio empiezan los nuevos conflictos familiares. Empieza el tema del régimen de visitas, empieza el conflicto del proceso de alimentos, empieza que no cumple con la sentencia de alimentos, empieza el tema de que el niño, por ejemplo, luego se pueda convertir en un menor infractor. Miren, para no perdernos un poquitito, Daniela Vázquez nos dice, doctora, en ese albergue tenía niños y niñas y adolescentes, efectivamente, y en efecto muchos adolescentes tenían bebés recién nacidos, y yo tenía que poner al bebé en el área de niños de 0 a 12 y su madre en el área de 12 a 18. Miren, lo que aquí se recomienda es que cuando está en el tiempo de lactancia no existe esa separación, pero no tenemos espacios adecuados. Es más, ¿qué pedimos espacios adecuados si no tenemos albergues que permitan? Yo tuve que colocar en Cajamarca, gracias a Dios en Cajamarca hay todavía casas, hogares que no son del Estado, que son un interés privado. ¿Y acaso fomentamos eso? ¿Hay políticas públicas que permitan la creación o que generen algún tipo de beneficio económico, beneficio tributario, que fomente la creación de más albergues?
Miren, ahora se han creado para los temas de violencia y para los temas sociales, la creación, bueno, estamos bien con el tema de la creación de los centros de emergencia mujer, muy bien. Pero lo que nos está fallando justamente es los UPE, que dicen, por ejemplo, ¿no? Las unidades de protección. Es un órgano administrativo lleno de procedimientos, pero materialmente, ¿cuánta creación nueva de albergues tenemos? Y que cumplan los estándares también, y que sean sujetos a un control. Eso es lo que nos está faltando. Miren, y en mi equipo de guías llevarla a amamantar, la madre representa un riesgo ya que rechazaba a la criatura. Es que, miren, ese conflicto de esa adolescente con un menor, y lo que está pasando también en ese recién nacido, es el origen de nuevos conflictos familiares. Ahí, si no hacemos una atención urgente y prioritaria, va a generar nuevos conflictos. Podemos tener, como les digo, y hoy día les voy a mostrar en el tema de los menores infractores, cómo creemos tontamente, a veces hasta los jueces, y disculpen por la palabra, tal vez, si me están escuchando algunos colegas, creemos que pedirle al asistente social que le haga el seguimiento a ese menor infractor solucionó el problema. Si el adolescente infractor cometió esa infracción, no es solamente porque quien está mal dentro de esa relación familiar es él. No separemos al adolescente infractor de esa situación, de ese conflicto familiar. Aquí la terapia, amigos, ¿para quién debe ser dirigida? ¿Solo para el adolescente infractor? ¿O ustedes consideran desde su experiencia, porque ustedes son los que se van al campo, que también se tiene que hacer esa terapia a los padres? Porque cuando yo tenía mis audiencias de menores, de adolescentes infractores, la mamá decía, doctora, no se preocupe, ya lo matriculé a mi hijo, ya, ahora sí va a ser ahora sí. ¿Y qué pasó, señora, antes? ¿Por qué a su hijo se le encontró en la casa de un delincuente prontuariado y él con unas notas que enviaba y dejaba, porque era extorsión, y dejaba que pedía tanto dinero si no va a haber tanta cosa? ¿Cómo llegó a eso su hijo? ¿Estaba en el colegio? No, no asistía al colegio. Si no asistía al colegio, señora, su hijo de 15 años no iba al colegio. ¿Qué cosa hacía todo el día? Doctora, él me decía que se iba a ver a su amigo. Y señora, cuando usted le decía que se iba a ir a ver a su amigo en plena pandemia, en la etapa más alta del COVID, desde ahí nada más, cómo la madre permitía que el niño se vaya a ver al amigo, que era mucho mayor que él, a ese delincuente voluntariado, en pleno COVID. Porque una cosa es que una adolescente diga, mamá, ya regreso, voy a jugar con mi amigo, en una situación que no estamos en COVID, y en ese momento, como les digo, no es como ahora que ya las restricciones un poco se han bajado, pero en ese momento, cuando estábamos en la etapa más alta del COVID, ahí es donde se le encontró al adolescente. Entonces, analicemos, ¿el problema es solamente del adolescente? O sea, ¿estamos resolviendo un caso solamente centrado en el adolescente infractor? ¿Y el entorno? ¿Acaso cuando ustedes van y hacen los informes y verifican cómo es ese entroncamiento familiar, cómo es ese conflicto familiar, cómo se da estas situaciones que llevan al adolescente a cometer este tipo de delitos? Entonces, aquí lo que está mal de origen, porque tenemos dos situaciones. Uno es en la sociedad, otra es la educación. Estamos en pandemia y una educación virtual, no la matricularon al menor. Y por otro lado tenemos el cumplimiento de las obligaciones como padres. Entonces, cuando yo voy a hacer un informe de seguimiento, no solamente le tengo que hacer al menor, le tengo que hacer también a la familia. Porque el menor simplemente no va a decir, ya, me matriculan mañana en tal colegio. Si es una educación privada, él, ¿cómo obliga a sus padres a que lo cumplan? Entonces, es importante acá, y ahora sí se está viendo el tema de manera integral. Ahora los jueces, y hoy les voy a mostrar una sentencia justamente donde los jueces ya ven que tiene que ser de manera integral. Si no, no estamos hablando de ningún tipo de, no vamos a poder hablar de algún tipo de resocialización o algún tipo de cambio, de hacer un seguimiento, de que esta persona no vuelva a delinquir, en el caso de los adolescentes. Miren, doctora, ¿cuál es el camino más rápido para la tenencia? Miren, aquí va a depender mucho de los jueces. Jueces que de verdad identifiquen casos de urgencia,
Pues es que, por ejemplo, antes del inicio de la audiencia, miren qué hago yo. Antes de que inicie la audiencia, porque cuando ustedes van a estar presentes, porque ahora les mandan el link para que ustedes también estén presentes en las audiencias, los asistentes sociales, todos los del equipo multidisciplinario. Doctores, ni bien inicia, le das el pase para que se identifique la demandante o el demandado, o el demandante, inician contándote todo su problema amoroso que les llevó al quebrantamiento de la relación de pareja, cuando en realidad lo que estamos analizando acá es el caso de la tenencia, por decir, o estamos analizando el caso del régimen de visitas. Pero ella herida o él herido empiezan a contarnos todo su problema, que él esto, que no, que le engañaba, que él vino con otra mujer, que él ya tiene otro. Doctores, así seamos fríos, eso es un tema que no se está discutiendo en este momento. Entonces, toda esa carga negativa, toda esa carga que trae el demandante y esa carga que trae el demandado, ojo, jueces que incluso ahora, antes podíamos decir que el menor espere en la salita que se estila con juegos, esto mientras que se realiza la audiencia. Ahora es por el tema del celular. Y muchas veces, como no tenemos espacios, se inicia la audiencia y la niña está al costado, o el niño está al costado, está escuchando todo ese problema nuevamente de sus padres. Ese de que ellos no pueden verse, de que ellos no pueden hablar, no pueden mantener una conversación sin discutir. Y la niña está presente. Entonces, ¿qué debe hacerse en ese caso? Decirle a la juez que por favor en la cámara pueda hacer un mapeo de todo el espacio para ver si la menor no está presente o el menor no está presente, como tema mínimo para poder iniciar la audiencia. Y cuando se pide la entrevista con el menor, porque ahora la mayoría se estiliza sobre todo, porque el proceso recae, al final la decisión del proceso, un tema de tenencia va a recaer sobre la menor o el menor. Entonces se le pide la entrevista. Y los niños entienden, y los niños utilizan este equipo celular mucho mejor que nosotros. Y ustedes dirán, doctora, ¿y cómo identificamos la alienación parental a veces? Porque ustedes pueden pedir en sus informes, aquí ve un tema psicológico, derívese a que sea un informe psicológico detallado sobre tal y tal cosa, porque ¿quién tiene el primer contacto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí a través de la virtualidad nos permite decirle al menor, por ejemplo, vaya, te toca tu entrevista ya, generar esta empatía, este inicio de diálogo, y luego decirle, por favor, ¿me puedes con tu cámara girar y mostrar los ambientes? Y el niño gira la cámara, porque sabe utilizar el equipo celular, y vemos la presencia de la mamá ahí, cuando a la mamá se le exhortó que se retire. O vemos la presencia del papá cuando al papá se le exhortó que se retire de la audiencia. Porque la entrevista con él tiene que ser una entrevista privada. No tiene por qué estar presente el papá. No tiene por qué estar presente la mamá. Entonces, ven que este tema incluso de la virtualidad nos obliga a tener un mayor panorama, a estar más despiertos, porque se puede cometer o incluso no se puede garantizar o tener ese mismo contacto, esa misma inmediación que se tenía antes. Ahora, ¿cuál es el camino? El camino es que en todo lo que es tenencias y régimen de visitas, antes de que se inicie la audiencia virtual, el juez, por más que el juez no es un juez conciliador en realidad, el juez lo que tiene que hacer es esperar que ellos lleguen a un acuerdo, no puede actuar como un centro de conciliación, que él pone la propuesta, y no es así. Pero antes de que se conecten, sí se puede hacer eso. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hacía es, señores, a ver, ya, la relación de ustedes, eso no está aquí en discusión, la relación está quebrantada totalmente. Aquí lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo al respecto. Usted, por ejemplo, señora, ¿en qué trabaja? Yo trabajo, vendo ropa, por ejemplo, en el mercado, vendo tanto en un espacio donde hay mucho tránsito, mucha contaminación. Ah, ojo, ahí no puede estar la menor. ¿Y a qué hora regresa de trabajar? A tal hora, perfecto. Durante esas horas, ¿quién se va a hacer cargo de la niña? En el caso de que usted quiere tanto la tenencia, ¿tiene alguien? ¿Vive con su mamá? ¿Vive con su papá? ¿Hay una empleada ahí? ¿En qué condiciones está? Entonces, y el papá, doctora, yo solo trabajo fines de semana o jueves, viernes y sábado, los demás días yo tengo libre. Entonces, el camino se puede dar escuchando ambas cosas y llegar a un acuerdo. Ojo, pero eso no corresponde al proceso interno. Ellos tendrían que llegar, ¿cuál es su pretensión? Y el otro, ¿qué es lo que quiere? Y en ese ida y vuelta se pueden durar 2, 3 años. Señora, igual yo voy a decidir, porque yo soy el juez, yo voy a decidir cómo se va a dar el tema del régimen de visitas. ¿Para qué alargarlo tanto el proceso? Y tenemos una conciliación. ¿Se lucha mucho? Sí.
pero se evita un proceso de 2 años. Y como juez, mejor, porque termino mi proceso rápido. Ahora sí, en ejecución de sentencia, la intervención del asistente social, que se haga una verificación del cumplimiento del régimen de visitas, que se haga un cumplimiento de las condiciones, se puede hacer un cumplimiento semestral, un cumplimiento bimensual, por ejemplo, depende de cómo se dé el tema. Si es un tema muy álgido, se le puede dar una revisión de cada 30 días, o si ya vemos que no, cada 6 meses. Entonces así evito y descongestiono. Ya, Leslie. Y si hay una sentencia donde se establece un régimen, pero la madre se muda a otra región sin aviso, claro, aquí en el tema es que tú, como el juez, lo que hace es emitir una sentencia. Ahora, si tú ves que hay un incumplimiento de ello y se traslada y no comunica al juez o no comunica al padre, porque eso es lo que hacen, hay muchas mujeres que de verdad que hay una mucha protección ahora hacia ellas, pero que también toman decisiones solamente por situaciones que se involucran mucho con el tema afectivo. Y también pasa con el caso de los hombres, que en menor medida sí, pero también pasa. Entonces la idea es castigar a la madre, castigar al padre, no dejando ver al menor. Eso es lo que ustedes ven a diario. Entonces tengo que comunicar al órgano jurisdiccional, claro que tengo que comunicar al órgano jurisdiccional para poder pedir el cambio de régimen de visitas, el cambio de la forma. ¿Bien? Es factible solicitar las constataciones policiales para hacer ver que se esté incumpliendo el régimen de visitas y de esta manera poder impugnar esta resolución. Bueno, no tanto es una impugnación acá, ojo, la impugnación tiene un plazo, o sea, no te va a esperar de que tú, por ejemplo, el señor, ya tienes una sentencia, la señora incumple y eso va a ser después de 3 meses, 4 meses, no es que tú la vas a impugnar. El término jurídico no correspondería porque los plazos ya estarían vencidos, ¿no? El término de la impugnación es una impugnación respecto a una sentencia de lo que se actuó y se valoró en ese proceso, no las nuevas condiciones que pueden surgir, ¿ok? Pero sí es factible que ante cualquier situación, todo lo que pueda conseguir un medio probatorio, por ejemplo, una constatación policial, una grabación también de un maltrato referido al menor, de la madre al niño o del padre al niño también, o una declaración de un testigo que haya visualizado, una profesora o un vecino, que ha visto un maltrato, por ejemplo, ¿no? Eso no hay ningún problema. Se debe designar un presupuesto por parte del Estado para la creación, claro, eso es lo más urgente. Ustedes como asistentes sociales, no sé si alguien quisiera prender su micrófono, porque el 24 de diciembre, como les digo, yo valoro mucho a una asistente social de la Corte de la Libertad, la señora Guadalupe, que ella estaba dispuesta a pasar el 24 en su casa con los otros 2 niños que me faltaban colocar, porque yo no tenía corazón para mandarlos a la comisaría, lo que muchos jueces hacen. Como ya no conseguimos albergue y se nos pasa la hora y ya estamos fuera del horario de trabajo, por más que haya horarios de turno, y ya nadie nos deja ingresar, entonces lo que hacen es llevarlos a la comisaría, por ejemplo, a la comisaría de la mujer o alguna comisaría cercana, y ahí se quedan los niños en la comisaría esperando, como hay servicios higiénicos, como hay siempre hay un turno ahí, hay una persona que lo pueda ver. No puedo dejar una noche en Navidad a un niño en una comisaría, que es lo que me recomendaban muchos. Me dice, Tani, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a pasar Navidad con todos ellos? Y digo, pero ¿cómo lo voy a dejar en una comisaría? Pero se hace. O si no, también ustedes son testigos que en muchos casos en el tema de los ancianos, por ejemplo, ¿qué hacen? Alargan el alta. Los llevan, por ejemplo, a un hospital y ya están para alta médica y ahí que pasen el tiempo mayor posible dentro del hospital, porque no tenemos dónde. El tema de los asilos también está colapsado. Y pasan los ancianos más tiempo sin que se les pueda efectivizar el alta médica, ¿no? Luego incluso nos mandan oficios al juzgado, el centro de salud o el hospital, ¿no? El director del hospital, doctora, tengo acá al anciano ya en exceso vencido, ya se le da el alta, ¿a dónde lo llevo? ¿Y a dónde lo llevo? ¿Qué dice? Comuníquese con la asistente social y a correr y a ver dónde podemos ingresar al anciano. Y en tiempo de COVID me piden, ahora incluso los albergues, la señora que me estuvo mandando acá, la colega, que ella dirigió un albergue, ¿qué tipo de documentación piden? ¿Acaso simplemente llego con el menor y le abren las puertas de manera inmediata? ¿Qué pasa si en el trayecto nada más le pasa un paro cardíaco al anciano o el niño tiene algún problema previo, se nos muere, por decirlo así? La responsabilidad. Entonces, aquí hay una documentación súper importante que se tiene que firmar, incluso en la custodia y del trayecto del órgano jurisdiccional o donde se encuentre hacia el albergue. O sea, no hay ningún espacio vacío de que no exista un responsable.
Y en este caso el responsable viene a ser el asistente social. ¿Y acaso al asistente social tenemos una caja, el Estado tiene una caja de presupuesto para que ella se mueva, llame, vaya con un albergue, vaya al otro? Muchas veces tenía que darle hasta para la movilidad al asistente social, porque quería que trabaje conmigo. Hay que alquilar un taxi para ir a buscar puerta por puerta a los albergues, porque ¿qué me hacía con los menores? Entonces, el trabajo del asistente social, que a mí me parece, como de manera personal, no está valorizado al trabajo extremo que se realiza, sobre todo para lograr ubicar, y muchos de los asistentes sociales utilizamos o utilizan el tema de tenemos algún amigo dentro de un albergue, tenemos algún amigo dentro de una casa temporal. Eso no debería ser así. Debería haber un procedimiento de ingreso directo. No tendríamos por qué alegar a los favores para poder albergar hijos que no son míos, niños que no son mi responsabilidad, que es parte de mi trabajo. Eso no debería ser un favor. Buen día. ¿Y por qué no se da la creación de más centros de emergencia mujer si hace mucha falta? La creación de centros de emergencia mujer sí se ha dado, sí se da, colega. El centro de emergencia mujer no es albergue. Ese es el problema. El centro de emergencia, el centro de emergencia de mujeres, te atiendo y veo dónde te ubico para el tema de violencia. Pero no se convierte en un albergue. Entonces, la creación de los centros de emergencia de mujeres en realidad no me va a ayudar. No me va a ayudar para el fin de ubicar, ¿no? Queremos más casas de refugio. Eso es lo que queremos. Más familias que puedan acoger también. Y eso en otros países se da mucho. En el tema de familias que están en lista de espera por el tema de las adopciones. Hoy día no vamos a hablar del tema de las adopciones porque eso ya sería explayarme mucho, pero ustedes también como asistentes sociales saben cuánto dura un proceso para declarar el abandono al menor y que pueda ser adoptado. A los niños en la edad de 0, creo que se me fue el internet. A ver, me corrigen. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos conectados? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Reader? ¿Logran escucharme? Sí. Ya, ok. Me avisa si se me desestabiliza el internet, por favor, porque estoy en una ciudad alejada. Bien. Entonces, por ejemplo, de 0 a 3 a 5 años es la etapa en donde ese niño tiene mayores condiciones de ser adoptado. Y los procesos de abandono, ¿cuánto duran en el Poder Judicial? ¿Qué hago con la asistenta social que quiere ya estar, ese niño ya tiene, por ejemplo, las asistentes sociales que trabajan dentro de los albergues, que ese niño ya está en condiciones de ser adoptado y no puede ser adoptado porque todavía no se le declara en abandono como tal, el proceso de adopción también demora? Entonces, eso es algo que debe ser atacado de urgencia. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Por favor, apaguen sus micrófonos. Creo que Diapolis está con el micrófono prendido. Gracias. En el proceso penal, ¿qué se prueba con el informe social? En el proceso penal, en este caso, por ejemplo, bueno, el proceso penal es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, el informe social que nosotros tenemos, en los procesos penales como tales, no estamos hablando de menores infractores porque eso no está categorizado como proceso penal en el tema del menor infractor. Eso todavía lo ve el juzgado de familia. Vamos por un tema de competencia. Eso ustedes todavía pues, son asistentes sociales, no mucho les compete, pero les explico. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que juega el asistente social en un proceso de beneficio penitenciario, por ejemplo? ¿Qué pasa? El INPE tiene su equipo también ahí, que está conformado por un abogado, está conformado por un asistente social, está por un psicólogo. Ellos se encargan de darles, por ejemplo, las terapias, de hacer el seguimiento, de ver si el condenado que está en el INPE está siguiendo eso. Entonces, se hace normalmente anualmente. Pero en algunos casos se puede hacer también, de acuerdo a como se le haya pedido, semestralmente, cada 2 años. O cuando yo quiero, por ejemplo, si yo soy condenada, estoy teniendo una pena efectiva en el penal, y quiero obtener un beneficio penitenciario, es decir, poder salir en libertad porque ya mi pena la he cumplido, ya estoy cerca a salir a cumplirlo, entonces puedo acceder a un beneficio, o por el tipo de delito también. Hay toda una serie de requisitos que lo establece el decreto legislativo 1513, que ese no es motivo de hoy, 1530, perdón. Y este decreto legislativo dice, puede acogerse un beneficio penitenciario. Entonces, ¿qué hace el reo? Lo que hace es a través de su abogado o también directamente a través del director del penal, decirle que se le haga esta serie de informes, que se le acumule en su file y lo presentan al Poder Judicial. Entonces, el juez penal, cuando toca la audiencia para el beneficio, siempre y cuando este file esté completo, tenga todos los informes, el psicológico, el social,
y tenga el del asesor legal que dice que sí puede, se hace una audiencia y ahí asiste el asistente social, se conecta y él ratifica el informe que él emitió, sea favorable o desfavorable. A veces hay informes desfavorables, pero igual los presentan. Se conectan y el juez ya decide si cumple los requisitos establecidos en el decreto para otorgar un beneficio penitenciario. Entonces, ahí, por ejemplo, es el papel que juega el asistente social para que se le otorgue un beneficio penitenciario. Importantísimo, porque si no llega a conectarse el asistente social y no ratifica ese informe, no se le puede dar otorgar ese beneficio penitenciario. Ahora, en el caso de los menores infractores, lo que se hace, por ejemplo, es el juez de familia, en este caso, le pide al asistente social que tenga contacto con el hogar para poder ir viendo más o menos cuál ha sido el antecedente, el durante y el después también en la etapa de ejecución, para ver si es que la conducta de este adolescente. Bien. También los padres... el tema de la base legal, ahorita les muestro en la diapositiva, cada proceso judicial tiene. O sea, la base legal significa que cada proceso, por ejemplo, en el proceso de tenencia, es obligatorio, mandatorio, que exista un informe social. Por ejemplo, también en la actividad probatoria, cuando se pide de oficio una pericia en la que tiene que estar un asistente social, también se convierte obligatoria la presencia. Entonces, la actuación del asistente social en temas de familia casi va en todos. En los temas, por ejemplo, de violencia, dentro del equipo multidisciplinario también se tiene que incluir el informe social. Entonces, la actuación del asistente social va casi ligado a procesos de abandono, procesos de tenencia, régimen de visitas, incluso en un proceso de amparo, que hoy día lo vamos a ver, esas copias que se le han mandado a ustedes, eso lo vamos a ver, pero todavía lo voy a dejar para la última parte, para que ustedes lo comenten. Ahí les he documentado todo el expediente, para que ustedes, los que no tienen contacto con expedientes todavía, puedan ver desde la demanda, desde el primer acto, hasta la sentencia, y cómo se vino emitiendo los informes en el desarrollo, en el decurso de ese proceso. Miren, ese proceso fue muy importante también. Lo vamos a comentar luego, porque vamos a dar un tiempito para que lo lean, y ahí les voy a explicar. También de los padres en torno de defensa. Claro, ustedes saben que en el Perú el Tribunal Constitucional ha reconocido más de un tipo de familia. No podemos, las monoparentales, tenemos, por ejemplo, en el tema de las familias extendidas, o sea, hay muchos tipos de familias que ya rebasan el concepto tradicional de familia, papá, mamá, hijos. Ese concepto ya tiene que ser desterrado. Y bueno, si se da la posibilidad de que exista una reforma, tal vez constitucional, o que se dé una nueva constitución, creo que es el momento, si es que se dé, no es que esté de acuerdo tampoco, eso no es un tema político, que se incluya, como ya el TC ha regulado, los tipos de familia. Incluso al momento de redactar un informe, al momento de redactar una sentencia, al momento de interponer una demanda. Entonces, es importante eso. La juez no debería permitir porque se crea daño psicológico al menor. Bien. Hay padres, doctora, que lo hacen, es como venganza, es verdad. Muchos procesos de familia surgen como un tema de venganza, en realidad. Pero para eso también tenemos una solución. Porque cuando eso significa, tuvimos un encuentro por un tema de violencia, las dos, estuvimos participando en la Comisión de Alma, y que es la Asociación de Abogadas Latinoamericanas, y con la doctora comentábamos justamente este nuevo tipo de violencia. Ojo, nosotros tenemos nuestro texto único ordenado, que ya define cuáles son los tipos de violencia. Miren, hay la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia institucional. La violencia, en este caso se quiere generar un nuevo tipo de violencia a la mujer, que es una violencia, no solamente a la mujer, ¿eh? En este caso se podría dar un tipo de violencia que es la violencia bueno, ella lo categoriza, sería como una violencia judicial. Y es esa amenaza de que si tú no haces, te demando. Si tú no haces lo que yo quiero, te demando por omisión a la licencia familiar. Si tú no haces lo que yo quiero, te demando por tenencia, por régimen de visitas. Es una amenaza latente que se hace a la mujer o al hombre por el tema de un inicio de un proceso judicial. Y hay un miedo bastante amplio de que se inicie en nuestra cuenta un proceso judicial, así sea uno de alimentos, porque nos perjudica. O peor, aún así, una amenaza de que si no pasa lo que yo deseo, te demando por violencia psicológica, que es lo más fácil de denunciar ahora.
Bien. Ese régimen de visitas debería tener una supervisión, doctora, porque muchos no la cumplen, efectivamente. Algunos jueces, ojo, ahí no podemos entrar en el tema del criterio que pueda tener el juez en ese tipo de procesos, porque ahí no está el tema de la supervisión, la visita supervisada, que es lo que se dice, por ejemplo, en algunos casos, o la visita que se ve en ejecución de sentencia. No todos están obligados a determinarla o fijarla, ¿no? Además, también imaginemos nosotros que si a todos los procesos que llevamos, de fijamos una supervisión, tenemos la cantidad de profesionales. ¿Cuántos profesionales, asistentes sociales están dentro de las instituciones públicas? Teníamos uno, en algunas, uno, dos, en algunas cortes, tres, mucho, es decir, en cortes grandes. Entonces, nos falta insertar, incluir este profesional en las instituciones públicas. Así como parte de una política que, bueno, escuché como parte de política de gobierno que el nuevo presidente decía que se debe incluir un psicólogo por colegio, que se debe incluir, también debería incluirse un asistente social por colegio, también debería incluirse en toda institución pública el número de profesionales que se requiere como un equipo multidisciplinario en sí, no solamente el psicólogo, sino también el social, porque son situaciones totalmente diferentes. Hay muchos que incluso confunden y dicen, doctora, pero sigue el psicólogo tiene otra línea. El asistente social es el que tiene el primer contacto humano, el primer contacto visible, el que puede establecer esa relación humana en sí, el origen de esa relación humana. Bien, doctora, una consulta, y quiero que me diga su punto. ¿Qué pasa con un padre que le da su apellido a su hijo y no lo ve, ni lo visita, ni lo cumple? Bueno, esos son, a ver, el código nos establece la Constitución y el código nos establece obligaciones y derechos. En el tema de la tenencia les pregunto, ¿el tema de la tenencia es el derecho del padre respecto al menor o en realidad es el derecho del menor respecto al padre? El día que nosotros cambiemos el chip y veamos que, por ejemplo, en el tema de la adopción, ¿qué es lo que queremos proteger? ¿El derecho de aquellas parejas que no pueden tener hijos y quieran adoptar? ¿O el derecho de ese menor sin familia a tener una familia? Miren cómo cambia la perspectiva. Miren cómo cambia la perspectiva de cómo tú puedes visualizar las cosas. El día que los juzgados de familia entiendan que en los temas de adopción lo que se pretende velar es el derecho a tener una familia por encima del derecho de cumplir un capricho de dos padres que no lograron tener un hijo, ese día ese proceso va a ser más ágil. Ese día ese proceso no va a demorar tanto. Entonces, hay retos grandes. Yo estoy incluso, bueno, a mí me gusta mucho el derecho de familia, disculpen si tal vez la forma de voz no es la que están acostumbrados muchas veces en algunas ponencias, que tenemos que leer las diapositivas. Es importante tener el conocimiento, ¿no? Yo sé que ustedes han tenido una formación bastante importante, pero también es importante que tengamos ese contacto con el juez, ese contacto con el auxiliar jurisdiccional, ese contacto con el servidor, porque es importante que tengamos ese contacto porque es ahí donde vamos a trabajar. Bueno, o si aspiramos a trabajar en ello, ¿no? Y doctores, hay un divorcio muy fuerte. He visto yo cómo hay peleas incluso entre los asistentes sociales y los jueces y los secretarios judiciales porque no entienden qué cosa les están mandando a hacer. Le dicen, hágame un informe de tal cosa, pero no me precisan exactamente qué quieren. Entonces me obliga a que yo lea el expediente completo. Y ojo, la perspectiva de asistente social leyéndome el expediente no es la misma perspectiva del juez. Al fin, logro hacer el informe y me dice, no, ese informe está mal hecho, vuélvame a hacer el informe. ¿Qué está fallando? Los canales de comunicación. El juez de por sí no puede utilizar un lenguaje, tiene que utilizar un lenguaje sencillo. Un lenguaje sencillo no para el asistente social, un lenguaje sencillo para la persona sobre la cual va a recaer su decisión, que es el niño, el adolescente, el padre, la madre, el tío, la abuela, el ciudadano. Él no puede seguir con... Yo incluso recién les digo esto en una sentencia que hemos tenido de violencia familiar, miren, una resolución, perdón, de medidas de protección, el juez hablándome de la quien, acuó, que ¿qué sabrá la víctima de violencia qué es a quien y qué es acuó? Entonces, ¿qué queremos? ¿Sentencias y resoluciones que solo pueda leerlo el abogado? ¿O sentencias y resoluciones que pueda leerlo el ciudadano? Bien. ¿Qué prueba determina la decisión en un proceso de tenencia? Bueno,
En este caso, en un proceso de tenencia, lo que determina son, justamente, lo que determina fuertemente es los informes sociales, los informes psicológicos y la entrevista con el menor. Son muy importantes al momento de determinar la tenencia. Ahí tú puedes establecer en dónde el niño pueda desarrollarse completamente, pueda tener lo más cercano a un entorno familiar. Porque esa familia ha habido una ruptura, de una separación. Entonces, él tiene que construir una armonía en donde se encuentre de manera armónica y se puedan cubrir todas sus necesidades, educación, alimentación, quien le asegure toda la cobertura de sus necesidades. Sí, sí, sí se escucha. Bien, todo bien, doctora. En una tenencia de derecho para la madre de lunes a viernes y para, ojo, 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 aquí no me confundan tenencia con régimen de visitas. Ojo. Si, a ver, ¿quién me habló? Alfredo Mariños. Alfredo Mariños. Una cosa es la tenencia y otra cosa es el régimen de visitas. Establecer días es régimen de visitas. Establecer tenencia es la que va a tener al menor durante todo el tiempo. Ahora, ojo, en el Perú se habla de la tenencia compartida. Esa es una ley que se dio, incluso el propulsor de esta ley, del proyecto, fue el doctor Manuel Bermúdez Tapia, en el que he tenido el gusto de trabajar. Hemos hecho artículos juntos, publicamos en Gaceta Jurídica, publicamos en La Ley, publicamos en Diálogo con la Jurisprudencia con él. Y él es uno de los que incentivó la tenencia compartida. Si tú lo que me estás tratando de decir aquí, estableciendo medidas sobre tenencia, es que me estás hablando de una tenencia compartida. Pero, ojo, en el Perú, hasta el día de hoy, no hay sentencias de tenencia compartida. Hay sentencias de tenencia extendida, sí, pero no hay sentencias de tenencia compartida, o al menos en mi distrito judicial no ha habido. Hay tenencia para la madre, para el padre, y al otro le doy régimen de visitas, de lunes a viernes, los otros fines de semana, de lunes a miércoles, interdiario, o todos los días, de tal hora a tal hora. Eso es régimen de visitas. Porque tenencia compartida, que sí se da en otros países, que significa que no es que sea un régimen de visitas, sino que yo tengo la tenencia de mi menor por meses, o tengo la tenencia por días, y que ese niño tiene 2 casas. Y en esas 2 casas se desenvuelve, se va a un mismo colegio. Ahora, en el Perú es difícil, sí. Es difícil porque no estamos preparados para tener ya 2 situaciones diferentes. En algunos casos, que por ejemplo pueden ser familias que se llevan muy bien, que los padres no han tenido ningún tipo de conflicto, que ha habido incluso una separación convencional por acuerdo, que el niño pueda desarrollarse en esos 2 ámbitos, puede tener esas 2 vidas para prácticamente, o comulgar o armonizarlos. En el Perú no se ha dado, doctores, todavía, al menos en la Corte de la Libertad no se ha dado. Tengo entendido porque el doctor siempre publica ello, que hasta el día de hoy quisiera compartirles una sentencia de tenencia compartida, pero no se ha dado, porque es muy diferente. ¿Bien? Claro. Se puede variar la variación de tenencia, en este caso, como te digo, es la variación del régimen de visitas, se puede dar, si quieres hacer una adulteración, puedes variar la tenencia también. Por ejemplo, ¿qué pasa si la mamá tenía la tenencia la mamá, pero ya su trabajo ahora va a trabajar en el extranjero, o va a trabajar en Lima, o va a trabajar en provincia, y desde Lima? Entonces, ella no va a poder llevarse al menor porque su trabajo es de 8 horas, de 10 horas diarias, no hay con quien deje al menor. Entonces ahí sí el papá se advierte de esa situación, o al revés en el caso de la mamá, y puede decir al juzgado la variación, y lo puede hacer. Y con esa documentación se da la variación. Ahora, va a depender mucho cómo avanza el órgano jurisdiccional, porque hasta que decida, la señora ya se fue con el menor, o el papá ya se fue con el menor, y incluso ya cambió hasta dos o tres tipos de trabajo, ¿no? Eso ya se verá en el tema de la audiencia. ¿A qué se refiere con el beneficio penitenciario? Doctores, bueno, cuando les hablé, no que estoy 27 mensajes nuevos, sé que es un poco complicado, quiero avanzar ya con la parte de mostrarles los informes, por eso he cerrado, tenemos hasta las 11:30, ¿no? Entonces, ahorita voy a mostrarles un videito rapidito, y vamos a pasar al tema de, ya que ustedes puedan ver cómo son los informes. Yo quiero que ustedes vean los informes, conmigo los revisen. Miren, el beneficio penitenciario, tal vez no estuvo atento, ¿quién me habla? Cecilia, el beneficio penitenciario es para aquellas personas que están recluidas en un centro penitenciario, sea en el penal El Milagro, en el penal Piedras Gordas, en todos los penales que hay a nivel nacional, están cumpliendo condena ya. O sea, es una persona que está dentro del penal cumpliendo una condena por un delito que cometió. Pero ese delincuente, o ese condenado, tiene derecho a acceder a un beneficio penitenciario, que significa salir en libertad.
pero no todos los que están dentro del centro penitenciario pueden salir en libertad. Por ejemplo, hay tipos de delitos que no van no, por el tipo de pena, no van a acceder a un beneficio penitenciario. Entonces, ellos lo que hacen es pedirle al director del penal: señor, yo ya he hecho mi trabajo social, mi trabajo, perdón, estoy haciendo dentro artesanía, me dedico a lo que es elaboración de polos, estoy estudiando la vida, estoy estudiando una carrera universitaria dentro del penal. Entonces, eso, ¿quién lo ve? El asistente social del penal. Hay un informe del asistente social respecto a las tareas que él viene cumpliendo, a cuántas veces fue castigado, por ejemplo, dentro del penal también por inconducta. Entonces, todo eso tiene que documentarlo el asistente social. Y en audiencia se les convoca al asistente social, al psicólogo y al asesor legal para que reafirmen esos informes. Y según eso, el juez decide darle libertad o no, pero con algunas reglas de conducta también, de acuerdo al caso. Eso es un beneficio penitenciario. La integridad del niño y la niña y adolescente, por eso se lucha así. Miren, en el caso de hay unos artículos muy bonitos que sería bueno que ustedes vean cómo es el tema del protocolo de la entrevista con el menor. Hay un protocolo para poder conversar con el menor. Tú con el menor no vas a hablar igual que cuando quieras extraer información con los padres. Al menor tú tienes que llegar de otra manera. Al menor tú tienes que ganarle la confianza. Y para eso es muy importante la actuación del asistente social, porque él estudia para ello, porque él sí tiene, el juez tiene esa capacidad, tiene esa capacitación para lograr identificar una alienación parental, por ejemplo. Y me van a preguntar, ¿y qué es alienación parental? Es cuando el padre influye dentro del menor en sus decisiones en contra del otro progenitor o del otro padre. Doctora, en el caso del padre de mis hijos, bien, doctores, no quisiera que se vea este proceso, este tema es para asistente social como profesionales, no para nuestros casos personales. Si queremos ver el tema de nuestros casos personales, yo les voy a dejar mis redes sociales, me pueden ubicar como Tania Carolina Bocanera Risco, y ahí yo dicto muchas conferencias sobre el proceso, por ejemplo, proceso de tenencia, proceso de alimentos, proceso de violencia familiar. Ahí me pueden hacer ese tipo de preguntas. Ahorita no quisiera porque hay muchos asistentes sociales aquí que lo que quieren es el trabajo del asistente social como tal, dentro de la institución pública, dentro del sector justicia. ¿Bien? Por favor, en el caso de Shirley Juliana, me puedes escribir al interno al Facebook para solucionar el tema de tu pregunta, que es tu proceso judicial. La entrevista de la tenencia del menor lo hace el psicólogo o el asistente social. Miren, en la entrevista con el menor es el juez el que va a hacer la entrevista, pero en presencia del psicólogo o del asistente social. Muchas veces va a determinar cómo el juez quiere encaminar el proceso. Por ejemplo, yo prefería mucho más la presencia del asistente social, porque el asistente social es el que corría conmigo, el psicólogo no corría conmigo. El asistente social era el que me iba a ubicar en el albergue, el asistente social era el que me decía: doctora, ya tengo acá, ya sé dónde los ubico, doctora, ya como me comuniqué con Cajamarca, me comuniqué con Ayacucho, me comuniqué para poder trasladar al menor. Ahora, el asistente social también tiene una misión totalmente diferente. Yo no estoy, para el proceso en sí, en el tema de tenencia, es el informe social el que manda. También piden informe psicológico, ¿no? Se pide, pero el informe social es el que manda ahí. Por ejemplo, en el informe social, las características de la vivienda, si tiene una habitación exclusivamente para ella, con cuántos duerme, si no existe ahí presencia, por ejemplo, de primos, sobrinos, primos o medios hermanos en edad. Si es una niña, por ejemplo, de 14 años, y hay niños o hay adolescentes de 17, ¿no? Y tienen cuartos, en un mismo cuarto duermen ambos, por ejemplo, niño y niña, o adolescente en ese caso. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿quién es el que lo va a ver? Es el asistente social, el que hace la videollamada y verifica no solamente de qué material está hecho, si es barro, ladrillo, no, sino si se dan las condiciones para que en ese hogar pueda la persona que está pidiendo la tenencia quedarse con la menor o con el menor. Dice, doctora, no creo que sea así valorar quién deba tener la tenencia, porque el padre pidió la tenencia y a mí me dieron visitas, y a pesar que yo demostré que él incumplía. Claro, yo entiendo que en lo que son casos personales se vuelve mucho más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la juez no valoró que tú deberías tener la tenencia y te dio solo un régimen de visitas. Entonces, como yo les digo, va a depender mucho de cuál es la línea que está siguiendo el juez en ese momento. Tal vez tú consideras que podías darle una mejor calidad de vida teniendo tú la tenencia, pero tal vez el juez no coincidió con tu demanda y por eso no salió fundada, no salió a tu favor, ¿no? Pero eso ya es un tema
que tú tienes los recursos, como la apelación, por ejemplo, para que otro juez pueda revisar tu caso. O tal vez con una mejor defensa puedas llevar tu caso, porque a veces también nosotros consideramos que tenemos la razón, perfecto, pero si mi abogado no logra demostrarlo, si mi abogado no logra demostrar que yo sí tengo las condiciones dentro de mi casa, tengo las condiciones para darle una mejor calidad de vida a mi menor hijo o menor hija, entonces lo que prima es lo que está en el expediente, lo que se logra actuar dentro del expediente. Compartida es donde tiene dos casas prácticamente. El tenencia, por eso le digo, tenencia compartida en el Perú no se ha dado. Hay una ley incluso, pero no se ha dado. No estamos preparados tal vez para ni los jueces para dictarla, ni los usuarios para cumplirla, ¿no? Disculpe, como municipalidades distritales, ¿qué podemos sugerir para trabajar con la erradicación de diferentes probables conyugales, salvar a niños? Miren, el trabajo que se puede hacer con las municipalidades, gobiernos regionales, consultorios jurídicos es importantísimo. Si aquí hay personas que trabajan dentro del asistentado social, dentro de las municipalidades, miren, yo veo que hay mucha implementación de recursos en campañas, en capacitación. Doctores, la capacitación se va incluso, por ejemplo, en el nivel de atención de los participantes, a la hora ya tu foco de atención ya está en otra cosa. O sea, puede ser muy importante la ponencia que estás recibiendo ahorita, pero a la media hora tú ya tu nivel de atención está bajando. Imagínense que nosotros somos los principales que deberíamos estar atentos porque es de nuestra área, nuestra carrera. Pero ahora llevemos esa capacitación a gente del pueblo, a los usuarios tradicionales, que no todos son profesionales. ¿Qué gano haciéndole una conferencia de derecho? En cambio, ¿qué es lo que yo podría hacer? Miren, hemos trabajado muy fuerte y por eso el año pasado hemos sido reconocidos por la Sociedad de Beneficencia Pública, por ejemplo. ¿Qué hicimos? Implementamos el formulario virtual de alimentos. Miren, facilito. Un formato que ya estaba cuántos años en el Poder Judicial, pero estaba en PDF, que significaba que es un formato virtual que se les entrega, perdón, es un formato físico que se le entrega de manera gratuita en las municipalidades, tienen la obligación incluso de darlas como folleto informativo. Era un folleto muerto. Ahora, ¿qué pasa si la municipalidad tiene su área de asesoría legal, por ejemplo, gratuita, y ella se encarga también, ya sea de llevar de manera directa o de viabilizar los casos a la defensa pública, a la sociedad de beneficencia, que también tiene un área legal gratuita, a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades nacionales públicas y privadas? Perdón, a las universidades públicas y privadas. ¿Qué pasa si yo como municipalidad logro unificar Estado, sociedad, al servicio del pueblo? Entonces, yo me convierto en un canal de atención. Persona de escasos recursos que quiere demandar violencia, yo no voy a esperar que ellos mismos se vayan al centro de emergencia mujer. Yo le voy a decir, señores, la municipalidad está acá presente y hoy voy a hacer mi campaña voy a pedirle al colegio de abogados que me mande abogados gratuitos, voy a pedirle al consultorio jurídico gratuito de mi universidad cercana que me mande abogados. Señores, mis mesas acá. Vengan los que tengan dudas. ¿Quién no tiene una consulta jurídica que no sabe a quién preguntar y le pregunta al amigo, sabe que el vecino es abogado, sabe que el vecino es juez, sabe que el vecino trabaja en el Poder Judicial? Por favor, ¿qué hago acá? Oriéntame, ¿qué denuncio? No me pasan alimentos. Es lo más común. ¿El ciudadano sabe a dónde ir? El ciudadano no sabe a dónde ir. Peor en pandemia. Entonces, usted me dirá, doctora, pero ¿cómo apertura ahorita en pandemia? Nosotros hace una semana hemos hecho una campaña social con la Municipalidad de Laredo y hemos ido a dar consultoría gratuita. Y no todos, obviamente, por ejemplo, pueden ser ancianos, van a poder acceder porque se pueden contagiar. Entonces, promocionamos hasta con megáfono, doctores. Cuando son municipalidades pequeñas, se puede hacer mucho más trabajo. Por megáfono, en las carros de la municipalidad, del Serenazgo. El día domingo se hará tanto, puedes comunicarte al teléfono, por decir, al teléfono de la municipalidad, con videollamada. Los que no pueden ir, nos conectamos con videollamada, ahí está tu abogada, gratuita. Y si vemos y detectamos, por ejemplo, que una niña se conecta o una madre, mire, mi papá le ha hecho tocamientos indebidos, o esto, o sé que esto, inmediatamente, con la de turno, fiscalía de turno, atendamos al caso, dirección, vamos. Eso es un trabajo de la municipalidad, de manera inmediata, oportuna. Es una atención urgente. No estar esperando campaña de capacitación para los usuarios. ¿Qué gano con la campaña de capacitación? Es que ser de manera urgente. Ahorita los problemas más, lo que se ha incrementado más, doctores, es los índices de violencia. Porque estamos, la inamovilidad ha incrementado ese índice de violencia. Disculpe ya. Bien.
Rosy Nieto, es lo que te comento. Y si quieres trabajar con proyectos mucho más grandes, también me puedes escribir a mis redes sociales. Nosotros trabajamos con proyectos muy importantes, muy interesantes a través de municipalidades, ¿no? Doctora, con mucha pena que muchas madres que reciben la tenencia de sus menores simplemente los explotan con trabajos diversos. Miren, el Centro de Emergencia Mujer, por un tema de carga por cumplir sus estándares, a todos los niños que venden caramelos en la esquina, sean peruanos o venezolanos, porque ahora, bueno, es una realidad, a todos ellos, pa, los suben al carro a disposición del juzgado. En donde no hay UPES, lo mandan directo al juzgado. ¿Qué tiene que hacer la juez? Iniciar su proceso por desprotección familiar. Están incrementándose la carga terriblemente con el tema de los menores en calle, pero muchos de ellos, o sea, hay condiciones. O sea, aquí el tema es coger fuerte, porque un día, prácticamente en el Poder Judicial, afuera, como sabían que yo era la juez que no los dejaba en calle, vino una señora con su menor y me dijo, ¿sabe qué, doctora? Yo no puedo criarlo, acá prácticamente le regalo a mi bebé, ¿no? Eso, tampoco vamos a atender de un lado, no significa que el ciudadano crea que nosotros le vamos a solucionar todos sus problemas. El ciudadano asume una responsabilidad y una obligación con sus hijos. Entonces, no es que simplemente yo toma TV con mi bebé. Ella puede ser denunciada más bien por eso. Eso hay que concientizarles. Entonces, el tema de los niños en calle es una situación que obviamente el código, la ley no la contempla, que tienen ya podría ser un indicio de abandono material, pero hay que ver todo una estructura también social, cómo ha afectado el COVID a muchas familias, cómo hay gente que está en calle vendiendo, bueno, sus caramelos, vendiendo eso con sus hijos, no todos los están, ya de por sí que el niño esté en calle es una explotación, pero también no vivimos en una sociedad de igualdad de recursos, donde todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, aquí la visión tiene que ser diferente, ¿no? Primero, generar más puestos de trabajo, generar una política también de planificación familiar muy importante. Y doctoras, por favor, colegas, cuando nosotros hacemos nuestro informe social, que yo sé que en algún momento hasta nos pueden juzgar por ello, porque conozco de un caso de una asistente social que cuando iba a hacer las visitas o cuando iba a hacer las entrevistas le decía, ya no había más hoja para llenar los datos de los demás hijos, porque era infinito, 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, de padres diferentes en algunos casos. Entonces, ¿hay una política de planificación familiar también? Eso es urgente por municipalidades también, si aquí están conectados. Eso es urgente, el tema de la planificación familiar. Doctora Rosy, soy Tania Bocanegra. Creo que en estos casos deberían de trabajar de la mano las asistentes sociales, psicólogos, con terapias, ayudas, tratando de indagar qué quieren, qué desean para hacer por el perfecto. Claro, mis respetos a los asistentes sociales, porque ellos son quienes hacen el trabajo. Los jueces solo. ¿Quién me escribe? Daniela Vázquez, es muy cierto. Y tenemos jueces inconscientes también, que lo único que hacen es, señora asistente social, ahí está el caso, usted me avisa cuando ya lo ubica para yo ir a hacer el alta, entro a mi sistema de remoto de mi casa, firmo, viabilizo, visto bueno, y usted le hace el trayecto del niño hasta allá. Ese proceso puede durar un día, 2 días. Durante todo ese día, ¿qué comió el menor? ¿Qué desayunó? ¿Qué almorzó? ¿Qué cenó? He visto casos que las mismas asistentes sociales de su bolsillo, doctora, estoy acá en el cafetín tomando desayunando porque a mí ya pasó la hora, el niño no ha desayunado, no ha almorzado. ¿Hay un presupuesto para ello? ¿Hay una caja chica de la corte para pagar ello? No. Va a depender mucho del corazón del juez. Jueces que ni se inmutan, como les digo, van y lo dejan en la comisaría. Ya no se preocupe, señora Guadalupe, ahí en la comisaría. Que quede el niño en la comisaría. Yo, bueno, tal vez mi juventud o mi sensibilidad, no lo sé, pero no he permitido nunca eso, ¿no? Siempre, al contrario, habilitándoles espacios, hicimos incluso al albergue que nos permitió lograr albergar a estos menores. Incluso hubo una colaboración importante de parte del presidente de la Corte, porque este problema es un problema humano, un problema que ataca como institución, de esa desesperación de no saber qué hacer con estos menores en Navidad, que se les hizo una donación al albergue que logró darnos este apoyo.
generándose unos lockers, ¿no? Que es lo que querían. Entonces, no todos, Daniela Vázquez, no todos los jueces son así, ¿no? No todos los jueces le dicen a la asistencia social, haz tu ya. Y sí hay casos en los que incluso la sancionan todavía, porque no encontró el albergue, como si fuera su culpa. Y en realidad es la culpa del Estado, porque no hay dónde colocarlos, ¿no? Perfecto. Tengo 49 mensajes por leer, preocuparse por los demás, línea 100, claro. En línea 100 es, mira, hay línea 100, Francisco Cabeza, hay línea 100 y también hay chat 100, ¿ah? No solamente hay línea 100, o el tema de la pandemia hay chat 100 también, ese es el Centro de Emergencia Mujer. Pero el Centro de Emergencia Mujer, como te digo, no es el albergue. Lo que estamos hablando acá es el tema de los albergues. No se sabe dónde ir, nadie le dice nada. Hay una falta de información. Tú dices línea 100. ¿Sabes qué? Mira, intenta llamar ahorita, Francisco. Intenta llamar ahorita a la línea 100 si te contestan. Está atiborrado de llamadas. Ambas labores, la del psicólogo. Es que somos un equipo, miren, en este caso, Carol Paola, es que somos un equipo multidisciplinario, por eso. El psicólogo y el asistente social. No desmerecer ni uno ni el otro. Van de la mano, porque si el asistente social identifica una situación que ya lidia con el tema psicológico, pone en su informe que se dé un informe ampliatorio del informe psicológico. En un ambiente sano. Daniela, ayudar, apoyar, porque muchas personas en este caso cometen falta porque no tienen conocimiento, maltrato infantil. Daniela, los dos, psicológico y social, doctora Carol, Daniela Bocanegra, pero el doctor del juzgado se inclina sobre el trabajo social, aparte de que para mí es bien importante el daño emocional, claro. Yo me refiero, doctora, que para mí prima el tema del informe social en el tema de la tenencia, primero si se dan las condiciones, pero obviamente también imagínense que tenemos las condiciones físicas, pero el papá está perturbado o la mamá está perturbada y hay un tipo de afectación, claramente, ¿no? O sea, ambos informes, yo me refería al tema de la propiedad de una manera inmediata, ¿no? De que podríamos, el primer contacto es si se cumplen esas condiciones mínimas, ¿no? El que tiene el primer contacto es el efecto del daño psicológico moral, es un efecto que para poder tú, el psicólogo, tiene que, no es tan rápido, no es que en la primera entrevista yo sé que tú tienes daño psicológico, hay daños que son mucho más visibles. En cambio, ¿qué es lo que sí puedo identificar primero? No es en el tema de ambiente, en el tema de que sí veo la presencia de la abuela, veo en la habitación si está acondicionada para tal, en qué zona vivo, tal vez vivo en una zona de extremo riesgo donde hay mucha delincuencia, mucha inseguridad, ¿no? A eso me refería, no quiero decir desmerecer ni uno ni el otro. Doctora, en Chiclayo hay zona pesquera, hay padres que mandan a sus hijos a la pesca, claro. Todo lo que es trabajo, miren, hay una regulación de qué edad sí puedes realizar trabajo cuando eres menor de edad. Hay una edad, creo que lidia entre los 16, entre los 16, 17 y 18 años, sí hay unos permisos para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Pero hay unos permisos, obviamente con algunas cláusulas y algunas situaciones muy específicas. Pero menores a esa edad sí se correspondería a una explotación infantil. Está diciendo. Yo también, doctora, tuve esos casos en el trabajo social de su bolsillo cubría los gastos, sí. Yo como directora en mi carro con la trabajadora buscando direcciones, felicito mucho el trabajo de Daniela Vázquez, es como les digo, asumir el trabajo de asistente social y sobre todo los asistentes sociales en el tiempo de pandemia han sufrido mucho, ¿no? Han sufrido mucho porque los albergues cerrados y para poder albergar demasiados requisitos, demasiados. Pero era también que ellos ponían esos requisitos porque imagínense que yo albergaba a un niño con COVID, todos mis niños se contagiaban. Lo del niño del parate, su estadía fue ese corte, el equipo va de la mano, efectivamente, Daniela Vázquez, el equipo listo. El hecho de la omisión o negligencia se considera, claro, la violencia, escúchenme, parece que quiero revisar el mensaje directo, pero no, ya, chicos, para ya no ampliarnos más en esto, bueno, la violencia puede ser por acción o por omisión, ojo, ¿eh? La violencia no solamente es acción, no es solamente coger un palo y hacer, no. La violencia, tanto física, psicológica, económica, estructural, puede ser por acción o por omisión. Significa por hacer o por dejar de hacer. Bien, doctores, ahora sí les comparto, repito, los informes, si no, no vamos a lograr, nos queda solamente media hora. Quisiera ponerles el video, a ver, pero son 20 minutos, se nos va a acabar todo y les pongo el video. ¿Qué tal si el video lo ven después? Ustedes, es un video importante. A ver, por favor, Reader, si estás ahí, comparte el video 2, el video 1, ¿no?
porque ya el video 1, yo se los voy a mandar en la diapositiva, ustedes por favor cuando puedan lo vean, es importante. Doctora, ya, El video igual, 2, igual ya los subí los links de los dos videos al aula virtual para que los participantes lo vean, ¿no? ahí está. Miren, este es un caso hipotético de unos argentinos. Igual yo lo voy a avanzar, ¿ya? Porque si no vamos a quedar sin tiempo. A ver, dale play, por favor. Que se presenta. Así que Sí, lo voy a poner. vamos a entrar, cuando digo acción, vamos a eso. El audio no se escucha, por favor, no se escucha el audio. Ahora vamos a entrar en nuestra reunión de equipo, así que acción. Un momento, doctora, ahora. ¿Se escucha mal? Servicio personalizado. A ver, yo les mando el link, en todo caso. A ver, por favor, líder. ¿Sí se escucha? No, pero quiero que se escuche el video que ellos van a poner. Yo le he mandado a ellos, al interno, el video de cómo se hace un caso. Ahí está. Nuestro equipo interdisciplinario es un equipo de supervisión, asistencia psicosocial y control de cumplimiento de pautas de conducta. ¿Se escucha? Doctora. Sí, sí se escucha, correcto. Ya. Sí se escucha, dale. Ya, ahora sí. Entrar, cuando digo acción, jugamos a eso, digo acción y empezamos a actuarlo. Ahora vamos a entrar en nuestra reunión de equipo, así que acción. Bueno, nuestro equipo interdisciplinario es un equipo de supervisión, asistencia psicosocial y control de cumplimiento de pautas de conducta impuestas. Es un equipo hipotético, no estamos representando a un equipo en particular de los que existen, sino que es un equipo hipotético con estas características. En ese marco tomamos intervención en el caso de Juana, por pedido de un tribunal oral que la condenó por robo y que, tras unos meses de cumplir una detención en una unidad penitenciaria, le otorgó la prisión domiciliaria. Nos solicitan que realicemos la supervisión de las pautas de conducta que le fueran determinadas a Juana, tales como la realización de salidas únicamente permitidas por el juzgado, la obligación de realizar un tratamiento por el consumo problemático de sustancias, la atención en el cuidado de sus hijos, escolaridad, salud, etc. Y se nos solicita la confección de informes periódicos. En la primera concurrencia de la trabajadora social de nuestro equipo al domicilio, se encontró con el siguiente cuadro de situación. Juana es una mujer que transita sus 32 años, con un historial y, todo hace suponer, un presente de consumo problemático de diversas sustancias. Es madre de 3, una adolescente de 15 que llamaremos Sonia, un adolescente de 14 a quien identificaremos como Maxi y un niño de 7 a quien llamaremos Manuel. Maxi cuenta con un ingreso al Instituto de Menores en el último año y evidencia un consumo problemático de sustancias. Manuel tiene problemas de aprendizaje y conducta en la escuela. Es temido por sus compañeros e incluso por alguna maestra. Sonia se muestra indiferente a los demás miembros de la familia, enfrascada en sí misma, llama la atención su vestimenta, maquillaje y actitudes que parecen las de una mujer adulta muy sexualizada, que contrasta con el estilo totalmente despojado de las mujeres adultas de la casa, quienes lucen cara lavada, ropa holgada, etc. Juana convive con sus 3 hijas y con su propia madre, María, de 49 años, que tiene a su vez su propio historial de conflicto con la ley penal, que ha estado presa en distintos periodos mientras transcurría la niñez y adolescencia de Juana, y que fue quien quedó a cargo de las hijas de Juana mientras estuvo detenida en la unidad. Nada se sabe del padre de Juana, y los padres de sus propios hijos están, a la fecha, detenidos. Hace un mes, el único hermano de Juana, el único de la familia sin antecedentes de conflicto con la ley penal ni consumos problemáticos conocidos, que hacía de sostén económico y afectivo de los hijos de Juana, falleció víctima de homicidio a pocas cuadras de la casa familiar en un hecho aún sin esclarecer. La casa se encuentra emplazada en un barrio de La Cava, en una zona señalada como de riesgo por los referentes institucionales locales y por las propias Juana y María. Durante la primera y segunda visita de profesionales del equipo, Juana permaneció indiferente, tanto a la supervisión como a lo que ocurría en su propia casa, sin mostrar conexión alguna con sus hijas ni parecer interesada por nada de lo que ocurría. Estaba somnolienta y respondía casi exclusivamente con sonidos monosilábicos. No mantenía contacto visual. Se la notaba confundida.
Confundía la fecha en que obtuvo la prisión domiciliaria con la fecha del fallecimiento de su hermano, mostraba algunos signos de estar en shock. A Juana le ponen una tobillera de monitoreo electrónico. A los pocos días de nuestra intervención, Maxi queda involucrado en un nuevo hecho, en el cual no solo llega a estar en riesgo su propia vida, sino la del pequeño Manuel que estaba con él. Esto último produce un fuerte impacto en Juana. Bueno, ante este caso tenemos que diseñar la intervención y pensar cómo vamos a intervenir en el caso y cómo vamos a realizar el informe que nos está pidiendo el tribunal. Para esto, de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pensaba, por ejemplo, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista social para intervenir en el caso de Juana? ¿Qué cuestiones podríamos o pensaríamos en profundizar y cómo podemos intervenir respecto de la situación de sus hijas y de su rol con ellas? Bien, me parece que surge de la información recabada en la entrevista domiciliaria que esta pauta que se le impone de brindarle atención a sus hijos no estaría pudiendo resolverla en este momento. Puede ser, o posiblemente habría que hablar con el área de psicología, tenemos que conversar respecto de la situación del consumo de ella, porque es posible que por el consumo no está pudiendo atender a sus hijos como pauta que se le impone también. Entonces, creo que respecto de sus hijos sería importante hablar con María, con su madre, a ver si puede sostener esa responsabilidad de cuidados que había asumido. También es necesario poder ahondar un poco más e indagar respecto de otras instituciones que rodean a esa infancia y a los hijos, tanto la escuela como organismos en el barrio que trabajen con niñez. Me parece que con esa información vamos a poder tomar otro tipo de decisiones, conocer un poco más de cuál es la situación que está atravesando tanto a Maxi como a Manuel desde la escuela, y de la situación que estuvo ahí en conflicto con cuál fue el delito y demás. Respecto del tratamiento, me gustaría conocer cuál es un diagnóstico que pueda hacer la psicóloga o con la información que ella tenga para poder tomar una decisión conjunta que contemple también esto de si es obligatorio, si lo va a poder sostener, qué tipo de tratamiento sería mejor, si tiene que ser con internación o no, o si puede sostener un ambulatorio, teniendo presente que los hijos necesitan a esta madre que en este momento es la única persona que está al cuidado de ellos. Me parece Sí, que es eso. sí, coincido, Yanil, coincido primero en buscar el apoyo de la abuela, de esta joven abuela, que de hecho, bueno, ya se hizo cargo de la crianza de los chicos. Probablemente, bueno, primero hay que consultar a ver si es que ella se aviene a continuar cumpliendo ese rol. Y coincido también en buscar apoyo en otras instituciones que estén ya de hecho trabajando con las niñas. Respecto del tratamiento, a ver, hay ahí una cuestión situacional que es este estado de shock que aparece en el relato, que bueno, que me parece que es importante primero indagar eso, porque digamos, más allá de cualquier situación de consumo previa, que no sabemos de qué naturaleza es, no sabemos si es consumo problemático, no sabemos si es un consumo esporádico, no sabemos de qué sustancias estamos hablando, digo, falta ahí un montón de información como para explorar y tener un poquito más clara, también a los efectos de cualquier intervención que vayamos a sugerir. Me parece que hay que explorar por ese lado, digo, pero primero ver cuál es la situación de shock, o sea, y la situación de shock la vamos a poder evaluar en el sentido también de cómo es el estado anterior al shock. Digo, cómo funciona Juana fuera del estado de shock.
porque eso tampoco lo sabemos, con lo cual, nada, es difícil quiero decir, si estamos frente a un cuadro de estrés, tenemos que saber cuál es no quiero decir el funcionamiento normal, pero el funcionamiento fuera de la situación estresante de esta mujer. Y a partir de ahí, una vez que podamos despejar cuál es el factor estresor y cuál es su funcionamiento por fuera del estrés, ahí sí poder empezar a indagar un poquito más en estos temas vinculados al consumo, ¿no? Porque, bueno, básicamente porque no tenemos ninguna información de eso. Yo siempre tiendo a pensar que lo mejor es evitar a toda costa cualquier tipo de internación, pero por supuesto que no me cierro si esto fuese evaluado como realmente necesario y propio del caso. Sí, esto cuando imponen la obligatoriedad del tratamiento, en principio, bueno, sabemos que hace un poco de ruido eso. Para hacer un tratamiento psicoterapéutico, bueno, en este caso, un tratamiento por consumo problemático de sustancias, sabemos que es fundamental la demanda, que la persona haga alguna pregunta en relación a su consumo, porque si no es como, yo siempre digo, es como ir al dentista y no querer abrir la boca, ¿no? Si uno no se hace una pregunta ahí respecto de su consumo, qué problemas realmente le trajo, qué diferencia hay cuando consume, cuando no consume, digamos, infinidad de preguntas que uno podría realizarse en relación a eso, que cuando no está esa pregunta y está solo la obligatoriedad de tener que cumplir con esa pauta, ya eso genera un primer obstáculo que, bueno, probablemente no lo vamos a resolver ahora porque la pauta ya está impuesta, con lo cual tenemos que hacer con eso. Entonces, en función de eso, lo que se me ocurre es que tenemos que pensar, una vez que la podamos entrevistar a Juana y charlar un poco con ella y ver. Una pregunta también que quería preguntarte, Virginia, si podías ampliar cuál, pues dijiste como que un fuerte impacto le produjo, digamos, esta situación del hermano, el fallecimiento, que era un sostén, ¿no? Te quería preguntar si teníamos algo más de información respecto a ese fuerte impacto o es un punto a indagar. Mira, entiendo que es un punto a indagar porque todavía, por la información que tenemos de estas primeras aproximaciones, es un tema del cual ella es muy reticente a hablar, tanto ella como su mamá. Lo cual refuerza que a su vez allí puede estar este primer punto que marcaba recién Irene, que hay que despejar, que es el tema del shock, para recién después avanzar. Ahora, también pensaba en dos cuestiones que quería plantearles y que pensemos juntos antes de encarar nuevamente a Juana. Por un lado, me quedé pensando en esta cuestión de pensar otros actores que estuvieran ya interviniendo y me surgía la idea que hemos trabajado otras veces, la idea de red, y tratar de identificar cuáles serían esas organizaciones o esos recursos comunitarios que pueden ayudarnos a tejer esta red. Primero, para nosotros tener un cuadro de situación más completo de lo que está pasando, no solamente con ella, sino con los niños, niñas que están a su cuidado o por cuyo cuidado se pensó en otorgar el arresto. Y en segundo lugar, no sé qué opinan ustedes, pero pensaba en lo importante que es que más allá de que en un primer momento, mientras ella supera este estado de shock y entre tanto vemos qué se puede hacer con el tratamiento para consumo, que coincido que, que va a ser un punto nodal más allá de lo que nos requiere el juzgado para la vida de Juana, más allá de la atención ahora que podemos a lo mejor recurrir a esta abuela y demás, ¿cómo podemos hacer para fortalecer a Juana o a qué otros actores podríamos recurrir para ayudar a armar la red, para fortalecer a Juana, para que en definitiva pueda así maternar y pueda así asumir plenamente ese rol más allá de la causa penal? Y respecto a lo que decían de la situación del consumo problemático, el tratamiento, coincido y comprendo la visión. Lo cierto es que tenemos que dar respuesta y que tenemos que contestar este punto, que ya lo tiene ya impuesto, pero quizás lo que podemos hacer una vez que lo tengamos más claro es, les pregunto, ¿se puede trabajar en algo así como construir la demanda? ¿Se puede ir trabajando con ella para ver si podemos generar que se haga alguna pregunta? Y llegado el caso, si no,
¿tenemos manera de explicar más claramente y más profundamente al juzgado en todo caso por qué esto que están proponiendo como cuestión impuesta no parece buena idea? Les dejo esas inquietudes a ver si las podemos ver. Puedo, una sola cosita, me parece que estaría bueno profundizar, así como hablaba de estos otros actores. La idea es poder tener un poco más de información respecto de la situación de salud de todo el grupo familiar, conviviente y no conviviente, conocer si hay otros familiares que convivan, que vivan o residan cerca o sean referentes importantes, que puedan acompañar todo este proceso, porque bueno, el hermano de Juana falleció, que era como un sostén y referente afectivo y económico, pero quizás hay alguien más que pueda estar pudiendo armar esta red también familiar de contención y de vínculos, conocer entonces cuál es el sostén económico, el ingreso económico de la familia, para ver si desde ahí también podemos acompañar a través del acceso a alguna política, conocer la documentación de esta familia, para ver, porque el documento, el DNI en sí, y todo el proceso de la documentación, a ver si están, las niñas tienen la actualización de sus documentos, si están en una situación, si cobran la asignación, si tienen acceso, a través del DNI van a tener acceso a un montón de otros derechos o de políticas sociales. Son las cosas que tendríamos que ir profundizando y conocer un poco más para brindar otros tipos de apoyos y acompañamientos en el acceso a determinadas políticas. Perdón, digo, y también conocer no solo a la familia de la comunidad, sino cuáles son los recursos que tienen María y Juana, si asisten a un comedor, si asisten a algún club, si tienen algún lugar de pertenencia o referencia donde ellas participen, como para contar con esos apoyos. Sí, coincido totalmente, porque me parece que reforzar lo vincular, sea cual sea la situación con la que nos estemos empezando a encontrar, va a facilitar cualquier tipo de intervención. Explorar qué otros familiares hay por ahí dando vueltas, o vecinos, vecinas, no sé, club de barrio, no sé, cualquier otro vínculo que pueda ayudar a sostener. Y coincido también en ampliar la evaluación de salud a las niñas en todo sentido, en sentido amplio de la evaluación de salud, no solo física, sino también psíquica. Y respecto de la cuestión del tratamiento, bueno, que hasta ahora es una imposición, creo que, no sé, Virginia, ¿no se puede responder algo así como que a los fines de dar llama cuenta de esta intervención, primero se va a hacer una evaluación respecto de la gravedad o de cuál es la naturaleza del tipo de consumo que tiene esta persona, y que se buscará la mejor intervención posible, bla, bla, y nada, quiero decir, no quedar callados, dar una respuesta, pero no cerrar en una intervención que no sabemos si va a ser posible. Y en función de eso, digo, sí, se puede trabajar eventualmente con Juana sobre la posibilidad de que inicie un tratamiento, pero primero tenemos que saber de qué estamos hablando, porque la verdad que dicho así es un mundo, puede ser cualquier tipo de conducta de consumo, no sabemos a qué sustancias nos estamos refiriendo, o sustancias, no sabemos de cuánto tiempo data, no sabemos nada básicamente, con lo cual plantear una intervención así a ciegas me parece por lo menos descuidado. ¿Qué le parece si...? Perdón, yo quería sumar una cosita en referencia a algo que quizás se puede... Por favor, ¿ya podrías ponerle pausa? Teniendo por favor. en cuenta... Ya escuchamos más o menos cómo es la discusión que se venía dando. Bien, bien, ya estamos nuevamente aquí. Bien, como han podido ver en el video,
efectivamente han hecho un análisis respecto de Juana. He puesto algunas palabras claves que debemos tener al momento de tener este contacto, ¿no? El asistente social, cómo es que evalúa no solamente lo que se le indica, sino sobre todo este entorno familiar, este grupo familiar, el acompañamiento, que es importante, establecer esta red familiar, los vínculos. También, ojo, si ustedes se habrán dado cuenta en el video cómo utilizan esta terminología de les niñes. Bueno, no quisiera entrar a ese campo, pero en el tema sí de lo que es violencia, lo que sí se pide es que exista un lenguaje sin estereotipo. Un lenguaje, por ejemplo, que no visualice una situación de que pueda identificarse o pueda estereotiparse a la mujer con una determinada condición, ¿no? Indistintamente solamente quise señalar esto, utilizó esa frase, pero lo que sí debemos evitar, podemos utilizar el les, pero lo que debemos evitar son los estereotipos. Bien. Sobre todo también es importante que cuando nosotros vamos a hacer un informe como asistente social, tenemos o hacemos una visita, cuando tengamos ese contacto, tenemos que saber todos los canales o todas las situaciones, canales de atención, por ejemplo, ante situaciones que le puedan comentar, ustedes pueden testimoniar incluso, o atestiguar, perdón, sobre, le puedan noticiar un tema de violencia, ustedes tienen que saber cuáles son los canales para poder atender este tipo de casos. O también, por ejemplo, los temas de los beneficios económicos que puede brindar el Estado. Por ejemplo, hay muchos casos de los que ya en temas de abandono no se va por el tema de abandonos de ancianos, por ejemplo, en el tema de la desprotección, en el tema de los ancianos, por ejemplo, lo que en las sentencias también se promueve es que se le gestione de manera inmediata la pensión 65. Incluso el asistente puede ir también informarle al anciano, en este caso, que ya tiene 65 años, que ya puede acceder a este beneficio. Entonces, es importante que nosotros también conozcamos toda esa línea de beneficios a los que pueden acceder. No simplemente ir de manera cerrada o sesgada solamente a realizar una entrevista, ¿no? Es bueno que tengamos el conocimiento. Bien, miren, les voy a compartir pantalla ahora para poder analizar juntos esta resolución en donde se analiza. Creo que ya lo están logrando compartir. Miren, es grandecita, igual se las voy a pasar al interno. Vamos a ir a la 1. También ahí les he dejado mis redes sociales, donde publico algunos artículos y también algunos eventos gratuitos para que puedan continuar con su capacitación. Bien, miren, por ejemplo, en este caso, les voy a leer este pedacito. A ver, acá me han dejado un chat. Gracias, doctora. Bien, miren. En este caso, es de una infracción contra la ley penal, son adolescentes. De esos casos tenemos bastantes en los que es importante la actuación de los... miren, en este es una infracción contra la seguridad pública, infracción contra el patrimonio. Miren, que recibidos los informes multidisciplinarios iniciales, ojo, acá hablamos equipo informe multidisciplinario porque están presentes todos los informes, pero ahorita vamos a llegar al tema específico del social. Se remiten los autos al representante del Ministerio Público, ojo, se corre traslado de estos informes, a fin de que emita un dictamen correspondiente, el mismo que obra, ahí dice la foliación, mediante el cual opina, por ejemplo, en este caso, se opina por la responsabilidad de los adolescentes. No sé si lo logran visualizar. Ya, no sé cómo será acá. La responsabilidad de los adolescentes con las siglas tal por infracción a la ley penal contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, por ejemplo acá, ¿no? En contra de la empresa California S.A. Asimismo que el adolescente es responsable de la infracción a la ley penal contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas, de fuego, tenencia de municiones, solicitando que se les imponga una medida socioeducativa de internamiento por el término de 6 años y el pago de 1.000 soles por reparación civil. Acá determina la controversia. Miren, seguimos utilizando
tema decidendum, por ejemplo, ¿no? Estos son los aforismos que les estaba diciendo a ustedes, que ya eso debe eliminarse de todo tipo de resolución judicial. Que un ciudadano de a pie sabe que es tema decidendum. Y él quiere leer su resolución, quiere saber qué es lo que está señalando. Bien, vamos a ir a la parte del informe social, ¿bien? Yo tengo informes como tal, les voy a dejar porque ya no nos va a dar el tiempo para mostrarles todos, pero he traído hoy día para la clase varios informes para que ustedes lo vayan viendo. Obviamente siempre con la seguridad del tema, ¿no? Aquí está. Miren. En suma, podemos indicar que de ser necesario que el órgano jurisdiccional recurra a una reacción estatal coactiva en este tipo de procesos, la centralidad o la regla general es que debe imponerse medidas socioeducativas alternativas a la pena privativa de libertad, y muy excepcionalmente la privación de libertad, a través de la internación en un centro juvenil. Ojo, ¿por qué les resalto esto? Porque obviamente la tendencia es a ello. La tendencia es a que la última medida que debemos utilizar, y no solamente en el caso de los menores, soy estudiante de Derecho. Shirley Juliana Bobanilla, muchísimas gracias. Claro, como estudiantes de Derecho, miren, este es como, en realidad, están conversando asistentes sociales, pero es importante para nosotros. Qué bueno que este curso de asistente social también haya sido dirigido para estudiantes de Derecho. Igual también ahí les dejo mis redes sociales y hay varios cursos gratuitos, ¿ya? ¿Qué hacemos con la Corte? Yo me desempeño en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Bien, como última medida, tanto para adolescentes como para mayores de edad, para niños, en este caso, siempre la medida más extrema es justamente la privación de libertad. Siempre tenemos que optar por medidas más saludables que sí cumplan con la finalidad de una pena impuesta. Considero que los centros que acogen a estos menores infractores en realidad no cumplen las medidas, y las medidas socioeducativas en realidad pueden tener un mayor impacto, ¿no? Medidas socioeducativas alternativas, que internar al niño, que retirarlo de ese hogar como última medida, pero no se dan las condiciones estatales en definitiva, ¿no? Sino también y sobre todo, dice el juez debe tener en cuenta y en consideración no solamente el hecho cometido, en este caso la extorsión, y el portar armas de fuego, sino también y sobre todo el contexto en el que vive el adolescente. Ojo, contexto en el que vive el adolescente. Esa es la tendencia respecto a lo que vamos a realizar como trabajadores sociales. Y en que se dieron los mismos. ¿Cómo llegó este adolescente a cometer una falta o a estar cerca a cometer con esta experiencia de personas que sí han cometido este delito de extorsión? Para lo cual debe tenerse en consideración al momento de establecer dichas medidas los informes realizados. Mire, el juez, para tomar en cuenta qué medida va a adoptar, tiene que tomar en cuenta los informes realizados por los miembros de los equipos multidisciplinarios que deberán integrar los juzgados penales juveniles, ya que ello permite dar una visión más general y social del problema humano que vive el adolescente infractor. En ese sentido, el juez, al momento de imponer una sanción, deberá tener en cuenta que la edad del adolescente, ojo, importante porque eso también refleja nuestro informe, edad del o la adolescente, sus circunstancias personales, así como su situación psicológica, educativa, familiar y sociocultural. Según el informe del equipo multidisciplinario, la magnitud del daño causado, el nivel de intervención en los hechos, la capacidad para cumplir la sanción, ojo, las circunstancias agravantes o atenuantes reguladas en el Código Penal o leyes especiales, la proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la sanción y los esfuerzos que materialice en ese caso o que deja ver el adolescente por reparar de manera directa o indirecta los daños. Miren, del informe multidisciplinario inicial, elaborado por el equipo del Centro Juvenil de Diagnóstico de fecha tanto, señala que el adolescente posee un temperamento melancólico, presenta rasgos normales de personalidad con características de prototipo de comportamiento inhibido, rudo y rebelde, muestra falta de madurez debido a su edad, es sensible a la crítica, la burla, la discriminación, al rechazo con baja tolerancia, a la frustración y vulnerable a experimentar temor a la muerte, sentir vergüenza, desconfianza, tristeza, ansiedad anticipada, en este caso está ligada más al tema psicológico, y separarse de su madre. Su repertorio en habilidades para la toma de decisiones acertadas. Bien, quiero llegar al tema social. Miren, la familia es de escasos recursos económicos, el progenitor es el principal responsable de asumir los gastos del hogar, que sus ingresos son variables, que la madre también trabaja de manera eventual. Entonces,
Este tipo de informes, que es lo que está resaltado con amarillo, es justamente lo que va a determinar la decisión del juez. Y esa decisión justamente es, en este caso, declarar la responsabilidad en la modalidad para el tema de los adolescentes, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, si determinó como medida socioeducativa ya no la alternativa, sino para uno de ellos, la de internamiento, que es la más alta, ¿no? Y se establece, por ejemplo, vencerá indefectiblemente el 4 de septiembre del año 2025. Informes, según lo que también evaluó el juez, sobreseyó respecto a los otros 2 adolescentes y se fijó la reparación civil. Bien, doctores, el tiempo, disculpen que estoy bien corta con los tiempos, que tengo que regresar a mi ciudad de origen, y agradecerles nuevamente, agradecerles infinitamente que me hayan escuchado atentamente en esta clase. Si tenemos algunas preguntas, igual yo les dejo mis redes sociales para poder. Muchísimas gracias, Daniela. Yo tenía 4 centros a mi cargo, 2 albergues. Definitivamente, Daniela, lo que te pido es que continúes, si se puede generar alianzas a través de las municipalidades, por favor, incentivar mucho a que se creen muchos más hogares refugio, que se creen mucho más centros de ayuda. Eso es urgente en el Perú. Muchísimas gracias, colegas, muchísimas gracias, amigos. Espero vernos en una nueva oportunidad. Agradecida también con la institución Mudeapolis, que ahora casi es mi casa también, y incentivarnos como ciudadanos y como profesionales a ser justamente los profesionales que el Bicentenario nos obliga a ser. Estar capacitados siempre y con mucha ayuda social. De nuevo, mi reconocimiento para los asistentes sociales por la labor tan importante que realizan, y espero que el Estado de verdad establezca políticas claras para que puedan incorporarse este tipo de profesionales a todas las instituciones públicas, así como los psicólogos, también los asistentes sociales. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Doctora, muchas gracias, estimados participantes. Antes que se retiren, hoy día fue la última clase del Diplomado Psicología Criminal y Trabajador Social, pero la otra semana inicia este diplomado. Déjenme compartirles. Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, aspecto médico, legal, psicológico y jurídico. También la doctora Tania está de ponente en este diplomado. Es un tema muy interesante, un diplomado bastante interesante. Los interesados nos pueden escribir por interno para coordinar su inscripción. Igual también el ingreso a esta clase va a ser de forma libre. Si solo quieres ingresar a las clases, como siempre, como a todos los eventos de Udiápolis, ingreso libre a las clases, ¿no? Si quieres certificarte, igual te damos todas las garantías. Muchas gracias, estimados participantes. Con esto finalizamos.